Egunon, hasiko gara. Lehenik, eskerrik asko etortzeagatik eta ongi etorri. Berehala hasiko dira osasun komunitario eta osasun sustapen 5. jardunaldiak, eta aurten ardatza udalerria izango da. Orduan, goizan zehar hitz egingo dugu udalerriak osasunean daukan eragina eta osasuna egiteko daukan potentziala. Bueno, como decía, bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a empezar con las 5ª jornadas de promoción de la salud y salud comunitaria. Decía que este año el núcleo de las jornadas será el ámbito municipal, el impacto que este tiene para la salud y el potencial que tiene para la mejora de la salud de las personas. Estas jornadas las organizamos entre la Universidad del País Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao. Entonces, para inaugurar la jornada tenemos, por una parte, a Gorka Pérez Yarza, director de Desarrollo Científico de la Universidad del País Vasco, que pues tienes la palabra. Sí, eskerrik asko. Bueno, osasun eta kontsumoko zinegotzi handie, Martin irakaslea, jaun Andreok, egun on guztioi, Euskal Herriko Unibertsitatearen aldetik, ongi etorria eman nahi duzue, osasun komunitarioa eta osasun sustapenaren 5. jardunaldi hauetara. Mila esker, etortzeagatik. Buenos días a todos. Bienvenidos en nombre de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, a estas 5ª jornadas de salud comunitaria y promoción de la salud organizadas por el Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao y el Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico, OPIC, de la UPV-EHU. La Organización Mundial de la Salud definió hace ya bastante tiempo a los municipios saludables como aquellos que continuamente crean y mejoran el entorno físico y social para hacerlo saludable, empleando para ello los recursos necesarios y que no son exclusivamente infraestructuras, sino también aquellos destinados a mantener un compromiso de mejora constante que les haga ser generadores de salud. Son muchos los agentes que concurren en este ámbito. Administraciones públicas, autonómicas, forales y sobre todo locales, universidades, empresas, entidades sin ánimo de lucro y muchas las actividades que aportan al entorno urbano, infraestructuras, prestación de servicios, investigación científica, ocio, etc. Desde la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, creemos que la confluencia de varias áreas del saber y la colaboración entre las instituciones es siempre beneficiosa para establecer una transferencia del conocimiento sólida y continuada. Y el ejemplo más claro pues es, por una parte, la existencia de grupos de investigación activos que aportan soluciones e ideas al entorno social y urbano, colaboran en los planes de salud y se integran en las políticas de mejora, y por otro, jornadas como las que hoy celebramos aquí. No me extiendo más. Estoy seguro de que esta cita a la cual acudís demostrará ser una oportunidad de aprender y una oportunidad de compartir conocimiento y experiencias. Mila esker, zuen arretagatik, berriro ongi etorriak denoi, muchas gracias. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Gorka. Tiene la palabra Yolanda Díaz Saiz, concejala delegada de Salud del Ayuntamiento de Bilbao. Egunon denoi, eskerrik asko, Unai, eskerrik asko, Gorka. Eskerrik asko a todos y a todas por asistir a esta jornada, el municipio como espacio generador de salud. Y ongi etorri, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos aquellos que habéis venido de fuera. Es un honor teneros en Bilbao estos días y espero que, además de trabajar, podáis disfrutar de la ciudad. En primer lugar, y como concejala de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, quiero decirles que es un placer participar en la inauguración de esta jornada. Las características de los entornos que habitamos, así como las condiciones en las que vivimos, trabajamos, nos divertimos y nos relacionamos, juegan un papel esencial en nuestra salud y bienestar. El sistema sanitario y los avances biomédicos experimentados en los últimos años han contribuido enormemente a la mejora de la salud, pero han sido otros factores determinantes de carácter social los principales responsables del descenso de la mortalidad y el aumento de la esperanza y calidad de vida de la población. En la actualidad, las ciudades se han convertido en espacios que en sí mismos constituyen oportunidades de desarrollo vital, de bienestar y de salud. Sin embargo, también poseen un potencial muy importante para generar
y perpetuar desigualdades y exclusión social. Por ello, el Ayuntamiento de Bilbao, a través del área de salud y consumo, consciente de la relevancia que sus actuaciones tienen para la salud de la población de Bilbao, fijó entre sus prioridades para este mandato, que ahora finaliza, la puesta en marcha del primer Plan Municipal de Salud de Bilbao. Plan que tengo la satisfacción de informarles que fue aprobado el pasado miércoles, día 27 de marzo, en Junta de Gobierno. Dicho plan tiene como objetivos básicos mejorar la salud de sus habitantes y reducir las desigualdades sociales de salud. En su elaboración han participado activamente todas las áreas municipales cuyas actuaciones tienen impacto sobre los determinantes de la salud, como son vivienda, el empleo, la igualdad, el medio ambiente, la planificación urbana, la movilidad, la exclusión, los hábitos en las diferentes etapas de vida del ciclo vital, prácticamente todas las áreas municipales a las que desde aquí quiero agradecer sinceramente su implicación en este proyecto. Para nosotras es un éxito la participación en estas jornadas de todos los presentes, pero si me permitís hacer un guiño, debo resaltar la participación del personal del Ayuntamiento de Bilbao y de otros ayuntamientos responsables de políticas sanitarias y, sobre todo, no sanitarias, porque demuestra la toma de conciencia de la importancia que nuestro trabajo tiene en la salud de la población. Estas jornadas nos van a permitir conocer experiencias de otras ciudades en el desarrollo de políticas que incorporan la perspectiva de salud y que tienen una enorme trascendencia en el bienestar y en el empoderamiento en salud de las personas que las habitan, lo cual, y en el caso de Bilbao, seguro que nos ayudará en ese futuro que miramos de frente y con determinación, en el que conseguiremos una importante repercusión en la salud de todas y todos las bilbaínas y bilbaínos. Y yo finalizo ya. Les deseo una buena jornada. Si pueden, disfruten de Bilbao, aunque no hace tiempo para ello. Y, bueno, decirles que desde la institución, desde el Ayuntamiento de Bilbao, trabajamos día a día para que Bilbao sea una ciudad más saludable. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko, Yolanda. Comenzamos con las jornadas. Comenzaremos con la primera de las mesas redondas. Recordad que la conferencia después de la mesa redonda será en inglés, entonces el que necesite o la que necesite traducción simultánea puede coger el aparato fuera. Y sin más, pues gracias por venir y espero que disfrutéis. Egunon guztioi. Bueno, vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda, que en el programa consta como la salud se juega en el municipio. Y para ello tenemos a Caroline Daher y a Vanessa Puig y Barachina, bien, que nos van a comentar temas en este sentido. Va a comenzar Carolina Daher y va a hablar sobre planificación urbana, medio ambiente y salud, 5 claves para ciudades más saludables. Adelante, Carolina. Sí, debe.
¿La ponencia está? ¿No la tienes ahí puesta? Mira, a ver. Sí. Buenos días, de todas maneras. Conferencia. ¿Esto? Muy bien. Ahora, ya está. Perfecto. Muy buenos días, soy Caroline y estoy muy agradecida de tener la oportunidad de estar en Bilbao y estar con vosotros aquí para hablar de nuestro trabajo sobre la intersección de la planificación urbana, el medio ambiente y salud. Bueno, siempre para empezar me gusta dar un poco el contexto mundial en que estamos, que seguramente como todos ya sabemos, el mundo se está urbanizando de maneras sin precedentes y estos cambios demográficos también conllevan unos cambios epidemiológicos, es decir, la manera en que vivimos y las enfermedades y nuestra salud están cambiando radicalmente hoy en día, sobre todo si estamos hablando del contexto europeo. La gran mayoría de los países, la carga de enfermedad está debido a enfermedades crónicas y estamos hablando entonces de personas que pueden vivir décadas con múltiples tipos de enfermedades y esto evidentemente a nivel de la sociedad tiene un coste no solo económico, pero en todo sentido muy importante. Cuando hablamos de salud, lo que solemos entender es este concepto de los determinantes de salud y cómo nos construimos la salud de bienestar. Y tenemos por el medio en este gráfico los factores que son, digamos, propios a nosotros, que más bien serían difíciles de cambiar, ¿no? Como nuestro género, el color de los ojos, el pelo, y luego tenemos los factores del estilo de vida y del entorno. Y lo destacable en esto es la oportunidad que tenemos aquí, porque según el OMS, un 23% de nuestra salud se determina por el contexto, es decir, el medio ambiente en que vivimos. Entonces, esto realmente es una oportunidad para nosotros pensar y repensar cómo queremos las ciudades en que vivimos, cómo los tenemos que hacer para promocionar y proteger la salud. Y en esto estamos hablando evidentemente de ir más allá de los servicios sanitarios, de pensar en cómo la planificación, sobre todo el patrón de movilidad, puede contribuir a una salud de bienestar. Entonces, desde IES Global, nosotros solemos hablar de 5 exposiciones ambientales. Esto no quiere decir que no hay otros factores, por ejemplo, el agua y saneamiento y la nutrición que entran, pero nuestro trabajo más bien se centra en estos 5, que son la contaminación del aire, la contaminación del ruido, el calor, el espacio verde y azul y la actividad física. Y para decir que ya hay bastante evidencia que estos 5 factores contribuyen de una manera significativa a nuestra salud. Entonces, aquí tenemos un resumen que, de hecho, si van a nuestro sitio web, tenemos este gráfico de una manera interactiva donde pueden pasar entre los diferentes factores, que es un resumen de las evidencias de cómo estos 5 factores impactan en la salud. Y lo que podemos ver es que realmente es una totalidad de los diferentes sistemas que tenemos. Por ejemplo, cuando pensamos en la contaminación de aire, lo más que viene es el impacto que puede tener en nuestro sistema respiratorio. Pero como bien salió, yo creo que fue hace 2 semanas el nuevo informe a nivel europeo, que donde más padecemos los efectos de la contaminación de aire es en el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces podemos decir que no hay ninguna parte de nuestro cuerpo en ese sistema que no esté impactado por estos factores del contexto en que vivimos. Entonces, cuando hablamos de la contaminación de aire, tenemos que pensar que
que la mayoría en el contexto en que estamos actualmente, la mayoría de los fuentes de contaminación viene vinculado con el patrón de movilidad, que es las ciudades planificados y, digamos, saturados por el coche, más que nada. Y aquí podemos tener, ¿no?, un ejemplo de que vamos a llegar a un número cada vez mayor, a pesar de saber los efectos negativos que este patrón de movilidad que está generando en cuanto a estas exposiciones. Sin embargo, estamos cada vez más añadiendo más coches, ¿no?, más viajes en los contextos urbanos. Entonces, eso es una cosa que tenemos que enfrentar. Aquí podemos ver un ejemplo del espacio verde, por ejemplo, en nuestra salud. Tenemos un estudio que demuestra que no solo la estructura del cerebro, pero su funcionamiento está influenciado por los espacios verdes. Entonces, aquí el punto que quiero destacar es que estamos generando desigualdades ya desde el principio con el contexto urbano, porque los niños más bien normalmente no escogen dónde van al colegio y según en qué contexto van, si van a un colegio que tiene más verde y sobre todo más contaminación de aire, esto está afectando su rendimiento cognitivo, ¿no? Entonces aquí tenemos un gráfico que demuestra que es una diferencia significativa a lo largo de un periodo relativamente corto. A nivel de Barcelona podemos ver cómo estos 5 factores se relacionan en cuanto a la mortalidad prematura. Entonces, esto es un estudio que hicimos que demuestra cómo podíamos ahorrar, es decir, prevenir la muerte prematura si Barcelona cumpliese con las recomendaciones del OMS en estos 5 criterios. Es decir, la cantidad de actividad física, los niveles de contaminación de aire y el ruido, ¿no?, de cumplir con todas estas recomendaciones. Y vemos que estamos hablando de un 20% de la muerte prematura, que coincide bastante con esta otra cifra de 23%, ¿no?, que di al principio de los factores de exposiciones en el contexto urbano. Y evidentemente esto es otra vez una oportunidad muy importante, porque 20% estamos hablando de 1 de cada 5 muertes prematuros. Evidentemente esto también tiene un coste económico que no es para despreciar. En cuanto a la actividad física, se está cambiando la paradigma de cómo pensamos la actividad física. Estamos dejando de hablar de estos 30 minutos que todos debemos estar sudando y sufriendo un poco, que esto va muy bien, no vamos a decir que esto no es necesario, no nos aporta beneficios, pero se está repensando, ¿no?, este paradigma de pensar en la actividad física en un reloj de 24 horas. Entonces, no solo centrar en esta actividad moderada o rigurosa, pero la actividad física punto, es decir, cuánto movemos a lo largo del día y sobre todo cuánto tiempo estamos sentados. Entonces, lo que vemos es que necesitamos movernos más punto, ¿no? No necesitamos estar corriendo o sudando, necesitamos estar moviendo. Por ejemplo, sustituyendo un viaje en coche a pie, tomando las escaleras, yendo, por ejemplo, en los servicios del trabajo un poco más lejos o en otra planta. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que las personas mueven más hoy en día de manera sostenible y eficaz? Esto está muy vinculado con cómo está diseñado la ciudad, porque para ser sostenible y para ser, digamos, de una manera que podemos integrar esto, tiene que ser en el día a día de las personas. Tenemos que empezar a buscar oportunidades, por ejemplo, en actividades que ya hacen de manera diaria. Los niños yendo a cole, las personas a trabajo, los recados. Entonces, si la ciudad puede facilitar este tipo de movimiento de viajes a pie o en bicicleta o transporte activo o sostenible, ¿no?, esta combinación, pues ya estamos generando un modelo de actividad física que ya sabemos que tiene la capacidad de proteger nuestra salud. Entonces, ¿cuántos minutos debemos estar haciendo? Como le digo, estamos moviendo de esta idea de los 30 minutos a buscar una planificación urbana que facilita en nuestro día un mayor movimiento. En cuanto al ruido,
Esto es un tema, yo creo que saldrá cada vez más. Las evidencias no son tan robustas o tan abundantes como la contaminación de aire, pero estamos viendo que la contaminación de ruido, sobre todo en las ciudades que suelen ser densas y compactas, ¿no? Como muchas ciudades, aquí a una gran mayoría de la población está expuesta a niveles de ruido por encima de las recomendaciones. Y si miramos el caso de Barcelona en cuanto a enfermedad, no estoy hablando aquí de mortalidad prematura, pero de enfermedad, vemos que esto es un poco sorprendente, a lo mejor, que el ruido es lo que más genera enfermedad en nuestra ciudad, porque una gran mayoría de la población, como he comentado, está expuesto a niveles superiores. Y por la molestia, la falta de sueño, ¿no?, que esto conlleva a las personas. Las islas de calor es otro tema que, como estamos en nuestro tejido urbano, cómo está planificado, cómo está construida la ciudad, tiene un gran impacto. En ciudades como Barcelona ya estamos con, yo creo que más de 100 y pico días al año donde estamos superior a 24 grados, y ya sabemos cuando estas temperaturas no bajan de noche genera un estrés del cuerpo que es difícil de, bueno, que conlleva consecuencias para la salud. Entonces, ¿cómo podemos, ¿no?, enfrentar esta situación? ¿Qué podemos hacer en cuanto al entorno urbano para enfrentar esta situación? Bueno, esto es la realidad, por ejemplo, de muchos contextos urbanos, ¿no?, de cómo sentimos, cómo podemos estar exigiendo, ¿no?, incluso si llegamos a un momento en que los médicos recetan tiempo en espacio verde o receten caminatas, ¿no?, en vez de pastillas. Si nuestro entorno no lo facilita, es muy difícil que las personas tomen estas decisiones a nivel individual y personal de cambiar de estilos de vida, si el contexto que les ofrecemos para tomar esas decisiones se ve así, ¿no? Y yo, sinceramente, que vivo en Barcelona, la vida de la Aitana, esto puede describir perfectamente mi experiencia, ¿no?, cuando salgo de casa o intento llevar a mis hijos a un sitio que estamos realmente como marginalizados, ¿no?, en el espacio público. Esto es otro gráfico de que me gusta mucho porque creo que es muy ilustrativo de cómo el patrón urbano ha cambiado a través del tiempo y el impacto realmente que esto puede tener en muchos aspectos de nuestra vida. Esto es un gráfico de Inglaterra que muestra el radio de movilidad independiente de un niño de 8 años a lo largo de casi 100 años, ¿no? Entonces empezamos en 1919 con un niño que podía pasear ya casi 15 kilómetros, ¿no? Tenía todo este radio para explorar, ir a pescar o lo que sea. Entonces ya con el invento del coche vemos que el radio, este segundo, bueno, que no tengo, bueno, es el segundo redondito allí, ya se pone bastante más pequeño. Y llegamos finalmente al niño en el día de hoy, que prácticamente donde puede llegar como mucho es al final de su calle, ¿no? Entonces, la implicación que la falta de autonomía, la falta de movilidad independiente que tienen los niños, tiene fuertes implicaciones en su salud. Ya sabemos que el sobrepeso es un problema cada vez más creciente en nuestros entornos aquí. Entonces, el hecho de que no pueden moverse, no tienen acceso a espacios verdes o no tienen acceso a esos espacios o no pueden moverse de una manera que o la percepción que tenemos es de inseguridad o la realidad o una combinación de los dos, tiene un resultado importante que creo que hemos de reflexionar. Entonces, solo para centrar un poco más en los niños, que creo que hay una ponencia de Madrid más adelante que tocará estos temas, ¿no? ¿Alguien quiere apostar de qué edificios estamos hablando aquí? ¿Qué tipo de edificio estamos? ¿Alguien? ¿O no es Paus Café? Bueno, oigo unos numeritos ahí. Bueno, uno es un colegio y uno es un cárcel. Entonces, otra vez, esto yo creo que es una manera muy visual de entender, ¿no?, realmente qué entornos estamos facilitando a las personas para disfrutar y proteger su salud. Esto es el típico patio de colegio, ¿no? Como incluso si la pedagogía ya tiene otro ritmo, ya está más avanzado, quedamos relegados a este patrón de como mucho una cancha de fútbol o un colegio más moderno, a lo mejor también una cancha de básquet también. Pero ¿qué impacto tiene esto en los niños? No hay verde, ¿no? Las nenas, ya sabemos que las nenas suelen quedar marginalizados, ¿no?, ante la pelota, y creo que esto sería un punto, por ejemplo, muy importante. Esto es una oportunidad que tenemos en casi todos los contextos que podemos estar aprovechando. Yo creo que tampoco tendría un coste muy elevado, ¿no?,
a cambiar esto y realmente aprovechar de estos espacios. Además, que como todos los niños van al cole, es una intervención que podría generar equidad, ¿no? Porque todos los niños van a los colegios. Entonces, esto es solo para dar un poco de ejemplos de los beneficios de espacios verdes. Entonces, si podemos imaginar este patio más bien carcelario en otro contexto, ¿no? Con un poco de verde, un poco de árbol, con unos troncos, una tierra, unos desniveles, podríamos estar ya en un contexto donde pasan muchas horas del día otros tipos de beneficios. Bueno, en resumen un poco, estos son nuestros 5 claves que tenemos un informe infográfico interactivo en nuestro sitio web que os invito a visitar, que ilustra más un poco nuestras evidencias en estos 5 ámbitos. También, ¿no? Ya existen otras personas que están pensando esto. Realmente yo creo que la clave de todo esto es repensar las ciudades con una visión muy coherente de que las ciudades han de ser para las personas, ¿no? Y esto es una visión que todos hemos de tener en todos los diferentes departamentos, de romper estos hilos de acción entre los diferentes departamentos, que la persona de infraestructura, de transporte, de movilidad, de infraestructura, todos tenemos la misma idea, que tenemos que construir ciudades por las personas. Y esto quiere decir que cambiar muchos factores, ¿no? En el casco viejo ya vemos un poco el ejemplo, es una parte peatonal, donde las personas pueden tener una cohesión social, pueden ir a pie, tienen el uso mixto del suelo, ¿no? Es denso y compacto, todos estos factores que ya sabemos que son muy importantes. Bueno, esto es solo un ejemplo para decir que además que ya está demostrado, ¿no? El OMS ha hecho una serie de reviews que demuestra que las inversiones, ¿no? En este tipo de modelo más sostenible, más de transporte activo y todo esto tiene beneficios para la salud y económicos también. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? De cambiar nuestra modalidad de transporte a facilitar otros tipos de uso del espacio público. Esto es otro tipo de infográfico que hemos hecho para intentar a destacar, ¿no? Las diferentes maneras de este cambio de movilidad puede tener en nuestra salud. Y ya estoy acabando. Yo creo que al fondo de todo esto sí que tenemos que reconocer que hay un cambio de paradigma muy importante, ¿no? Que más bien podemos decir que todo lo que he dicho tenga sentido, que nos podemos creer y suscribir, pero tenemos que realmente dejar de pensar en la movilidad y el espacio público de estos usos únicos, de llegar a punto A, de punto B, de manera más rápido posible. Tenemos que pensar la movilidad como ocio, como ejercicio, como cohesión social, ¿no? Y el espacio público también. No sé las cifras de Bilbao, pero en Barcelona es unos 50-60% del espacio público está adaptado al vehículo motorizado privado, que solo es responsable por un 25% de los viajes. Esto es una distorsión súper importante que como consecuencia genera unos efectos negativos en la salud y tenemos que empezar a corregir esto, pero está muy atado a derechos adquiridos, ¿no? El derecho de coche es un derecho adquirido, igual que el tabaco, como ejemplo, ¿no? Que todos que trabajamos en salud tenemos muy presente, que las personas realmente se sienten muy arraigados al derecho de llevar el coche para ir donde quieran y aparcar, y también la moto, ¿no? De ir puerta a puerta, y no es tan fácil de desengancharnos, ¿no? de este derecho que percibimos. Solo para decir que ya existen herramientas y esquemas para pensar, ¿no? en cómo están vinculados todos estos factores de planificación con la salud. Y lo que tenemos que empezar es planificar para las personas. Es decir, si planificamos para coches y tráfico, vamos a tener coches y tráfico. Si planificamos para personas, podemos ganar muchas otras cosas. Entonces, mis conclusiones, ¿cómo vamos a poder llegar a esto? ¿No? Esto es un mensaje que tenemos que tener muy claro, que puede haber una reclamación a nivel de la ciudadanía, es la responsabilidad de todos, ¿no? De reclamar este cambio. Pero también de liderazgo, de tener valentía, de tener muy claro la visión donde queremos ir con todo esto. Y repensar mucho de estos paradigmas que tenemos. Entonces, solo para acabar, me gusta poner esta ponencia, de esta diapositiva, que de hecho es de mi hija, que le asignaron en un momento cuando estaba en tercero, es decir, con 9 años, de rediseñar Barcelona. Y me gusta pensar que ella es lista, pero solo para decir que
que con 9 años, ella sin ninguna formación oficial, ¿no?, era capaz de entender realmente cuáles son los elementos que necesitamos para vivir bien en una ciudad. No se ve muy bien, porque lo tuve que escanear, pero casi todo esto es verde, ¿no? Entonces, ella ha puesto una carretera para entrar y salir de la ciudad. Y me dijo, cuando estás dentro de la ciudad, mamá, tienes que ir a pie o en bus o en bicicleta. Ha puesto árboles y parques, ha puesto también hoteles para los turistas, un poco al margen, ¿no? Un poco más apartado para los que conocen Barcelona, que esto también es una intervención que se puede agradecer. Para decir que ya tenemos evidencias para muchas de estas cosas, está bien, pero yo creo que a fondo también reconocemos intuitivamente cuáles son estos elementos que necesitamos para realmente fomentar nuestra salud y bienestar. Y simplemente acabar con agradecer a mi equipo, quien trabaja en esto. Y para esto es de mi jefe, que insiste que pongo. Para quien quiere saber más, él ha escrito un pequeño libro de 700 y pico páginas que os puedo pasar en PDF, para quien quiere entrar en el detalle al fondo del tema. Muchas gracias, Caroline. Antes de seguir, os voy a recordar que luego tendremos un turno de preguntas a los dos componentes de la mesa, a las dos componentes de la mesa. Entonces, ahora seguimos con la mesa redonda. Bien, el siguiente tema está en el programa como Empleo, Políticas Sociales y Salud. Lo va a exponer Vanessa Puig, que trabaja en la Agencia Pública de Salud Pública de Barcelona, concretamente en el Observatorio de Impactos en Salud y Calidad de Vida de las Políticas Municipales. Me temo que nos vigila un poco, ¿no? Bien, adelante, Vanessa. Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, por el espacio de reflexión, ¿no?, que son tan interesantes y tan necesarios, y gracias también por invitarnos como Agencia de Salud Pública de Barcelona. Lo primero que me gustaría decir es que lo que voy a presentar es un trabajo y un pensamiento colectivo, ¿no?, que obviamente, esto ya sé que es obvio, ¿no?, pero que no es de mí, sino que es de todo un equipo de trabajo, ¿no?, que venimos trabajando durante mucho tiempo en esto. Bien. Si miramos, comprendemos, pensamos la salud como este estado de bienestar físico, mental y social completo que nos decía la OMS, y no estamos pensando simplemente en la salud como ausencia de enfermedad, que es en lo que tradicionalmente y desde la biomedicina venimos pensando, y además partimos, como decía antes la mesa presidencial, de la consideración que gran parte de la salud de nuestras poblaciones es parte o es producto de todas estas circunstancias en las que nacemos, en las que crecemos, trabajamos y envejecemos, que además están muy condicionadas por las fuerzas políticas. Veremos en el municipio muchísimas oportunidades para actuar, ¿no?, muchísimas oportunidades para generar salud en el fondo. Si encima somos capaces de ponernos las gafas de desigualdad, y ya vemos desigualdades de género, desigualdades de clase social, desigualdades por estatus migratorio, no solo seremos capaces de generar, o tendremos muchísimas oportunidades para generar, ¿no?, salud en nuestra población, sino también para disminuir todas estas desigualdades sociales que acaban impactando en la salud de nuestra población. ¿Y dónde vemos estas oportunidades, ¿no? Tenemos múltiples oportunidades, como por ejemplo desde el urbanismo, ¿no?, desde la pacificación de las calles, como posteriormente nos hablará en la última mesa Catherine Pérez, desde el urbanismo, desde la perspectiva de género, ya encima le vamos a poner ¿no?, toda esta parte de desigualdades, como comentaba antes Caroline, ¿no? Si replanteamos, por ejemplo, los espacios, los patios de los colegios, ver quién está usando estos patios y cambiar estas cosas, vamos a cambiar desigualdades sociales en salud también. Los programas de reinserción laboral dentro de los planes de desarrollo local, por ejemplo, son un gran espacio, ¿no?, para mejorar la salud de la población, o el empleo, lo que es el empleo subsidiado, ¿no?, que desde nuestro municipio podemos. También espacios comunitarios, ¿no?, donde son espacios para la socialización, ¿no?, donde nos encontramos, como por ejemplo este huerto urbano, donde en este caso personas mayores se encuentran y mejoran su calidad de vida en el fondo.
o la defensa del derecho a una vivienda digna, la lucha contra la pobreza energética, otros servicios sociales para gente mayor, ¿no? tan necesarios en nuestro país y en nuestros municipios. Bien, desde Barcelona y hace muchísimos años, desde los años 90, que estamos estudiando la salud desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de los determinantes sociales, de las desigualdades en salud. Uno de los marcos conceptuales que utilizamos para pensar es este que veis aquí, así que se ve bien, que lo único que hace es reforzar esta idea, ¿no? La idea de que la gobernanza urbana nos permite hacer cambios en el contexto físico y en el contexto socioeconómico de nuestra población para al final mejorar la salud. Y donde actuamos pues, en diferentes entornos, ¿no? Tanto en el barrio como en el entorno laboral, ¿no? Como en las escuelas, siempre teniendo en cuenta todos estos ejes de desigualdad, ¿no? El género, la clase, la etnia, etc. Para terminar revirtiendo, ¿no? Pensando cómo mejoramos esta salud. En realidad, claro, es un tema de pensarlo, pero muy en el fondo es un tema de mucha voluntad política, ¿no? Porque venimos pensando y venimos recalcando que existen muchas desigualdades en salud en Barcelona y no es desde esta última legislatura en que realmente se están poniendo, ¿no? Muchos fondos y mucha capacidad para revertir estas desigualdades. Más bien o más mal, ¿no? Con un montón de críticas que todas podemos tener, pero hay voluntad política. Entonces, en el 2015 el Gobierno Municipal de Barcelona aprobó esta medida de gobierno de la acción conjunta para reducir las desigualdades en salud, en el que incluía, entre muchas otras acciones, este observatorio en el cual estamos trabajando de salud, desigualdades e impactos de las políticas municipales. Bien. El observatorio, que aún no es visible, pero que lo será en unos meses, su objetivo principal era o es dotar, ¿no? A las organizaciones sociales de salud y a las personas que deciden en temas políticos de información y evidencia para poder mejorar la salud de la población de Barcelona y reducir las desigualdades. Y esto se concreta en dos objetivos específicos, ¿no? El que comentaba antes, que es vigilar, ¿no? Vigilar la salud, vigilar sus determinantes y vigilar los impactos que tiene en las desigualdades en salud, pero también añadir esta parte de evaluación de los efectos de salud que puede tener cualquier política municipal que esté fuera de nuestro sector, ¿no? que esté fuera del sector sanitario o del sector salud. Con lo cual, lo que pretende el observatorio, uno de los valores es mejorar la transparencia de acción de gobierno, pero sobre todo incorporar esta aproximación de la salud en todas las políticas, tomando en cuenta la implicación en la salud y en la calidad de vida que tienen otros sectores de nuestro gobierno y las decisiones que se toman en otros sectores. Y así también es un espacio para poder buscar sinergias y fomentar la intersectorialidad, ¿no? Que al final todos hablamos de intersectorialidad, pero se puede materializar. Bien, en el espacio del observatorio estamos y hemos evaluado ya varias políticas, ¿no? Solo para poneros algunos ejemplos. Una intervención que se está aplicando ahora para la reducción de la pobreza energética en los hogares, o se ha realizado un plan de salud mental que, aun ser del sector salud, se ha pensado de forma muy intersectorial. Y también estamos evaluando esto. Salud als carrers, que es el plan urbanístico de pacificación de tráfico que presentará posteriormente Catherine Pérez. Treballs barris, que os voy a explicar un poco en qué consiste, que es un plan de fomento para la ocupación. Y también hemos estimado, a petición del Gobierno, el impacto que tiene el ruido en la salud de un distrito específico, en el que ya no estamos hablando de ruido causado por el tráfico, sino que estamos hablando de ruido causado por las propias personas, ¿no? Debido al ocio nocturno, ¿no? Cómo se están o cómo se han desarrollado los planes de uso de nuestra ciudad. Bueno, lo que os comentaba, ¿no? El caso del ruido derivado del ocio nocturno ha sido un caso de difícil gestión en la ciudad, porque al final entran en juego un montón de intereses, ¿no? Sobre todo un montón de intereses económicos. Pero no obstante, el ayuntamiento era capaz de escuchar a vecinos y vecinas que se quejaban rutinariamente de este exceso de ruido que no les dejaba descansar, que no les dejaba realizar su vida cotidiana.
En el momento en que se decide cambiar el plan de usos del distrito de Ciutat Vella, que es, bueno, después veréis en el mapa, y si algunas seguro que habéis estado en Barcelona, que es el que toca la playa, donde desembarcan los cruceros, y que además acumula un montón de ocio nocturno, ¿no? Un montón de locales, hay muchísimo ruido y tocaba replantearse este plan de usos, ¿no? Para replantearlo, el ayuntamiento lo que hizo fue pedir informes a diferentes sectores, no solo a nosotras en salud, sino a diferentes sectores para poder plantear este nuevo plan, para poder implementar nuevas acciones, ¿no? Lo que hicimos fue aplicar una metodología de Health Impact Assessment, o de posible una estimación de lo que podía estar pasando en Ciutat Vella, que son estos estudios ex ante que después vamos a tener una conferencia estupenda, yo creo, que lo va a explicar mucho mejor que yo. La idea es que lo que hacemos era caracterizar la población que está viviendo allí, describimos, ¿no?, el ruido que está sucediendo, revisamos la literatura y hacemos un análisis cualitativo con vecinos y vecinas, aparte de agentes claves, ¿no?, que están en el territorio, para ver qué está pasando y qué pasaría si este plan de usos de la ciudad cambiara. Bueno, como os comentaba antes, ¿no?, el Ciutat Vella está aquí, tocando al mar, es la parte rosa del mapa. Si miráis la percepción subjetiva del ruido, en el que las personas decían o creen que el ruido es un problema o hay mucho ruido en sus barrios, vemos como en Ciutat Vella hay un 78% de personas que creen, ¿no?, que el ruido les molesta, versus al 46,7% en general de la ciudad. El segundo distrito con más ruido es l'Eixample, que es justo después de Ciutat Vella, donde el ruido es básicamente por tráfico rodado. Si miramos, ¿no?, en la parte del cuadrado blanco, con las rayitas que son el promedio de los niveles acústicos que hay en diferentes puntos del distrito, los viernes y sábados por la noche, vemos como la sonometría está por encima de los umbrales, de algunos de los umbrales que dice la OMS, que existe evidencia científica que podría ser nocivo para la salud, ¿no?, el ruido. Y entonces, por ejemplo, vemos que la mayoría están por encima de las enfermedades cardiovasculares e incluso por encima de, bueno, obviamente del no poder dormir, y algunas incluso que están por encima de donde se empieza a ver trastornos mentales, ¿no? No hay mucha evidencia científica, como comentaba Caroline, sobre el ruido, y no hay prácticamente nada sobre el ruido causado por el ocio, ¿no?, que es un tipo de ruido muy diferente, pero sí que lo que concluíamos de la revisión de la literatura es que existe una plausibilidad biológica, ¿no?, que existen efectos a corto plazo como el insomnio, el estrés, etcétera, y que debido a esto y debido a un tema de hormonal, finalmente se puede traducir en enfermedades cardiovasculares, que además hay un patrón dosis-respuesta, que esto nos genera, ¿no?, un pensamiento de causalidad. Y cuando hicimos el análisis cualitativo, que la verdad es que la participación fue muy rica en contenido, lo que nos decían los vecinos y las vecinas era algo muy similar a lo que encontrábamos, ¿no?, en la evidencia científica, que es esto, ¿no?, que lo que percibían era trastornos del sueño, insomnio, cambios emocionales, mucha irritabilidad, etcétera, ¿no? Y concluían o decían que las fuentes del ruido los tenían clarísimos, ¿no? Eran el ruido, eran las brigadas de limpieza que se utilizan generalmente para que la gente se vaya de algunos espacios, de algunas plazas, se utiliza así por el ayuntamiento para disipar, ¿no?, para que se vayan. Bares y discotecas, los skaters que también se acumulan en algunas plazas. Y bueno, el ayuntamiento, a partir de este informe y otros informes que, como os decía, de otros sectores, decide como primera acción modificar los horarios de limpieza nocturna en Ciutat Vella, ¿no?, que era una de las quejas que, bueno, pues, que se daban con los vecinos. Y recientemente, yo creo que hace un par de semanas, que él anunció que se prohibía patinar cerca, ¿no?, en las calles colindantes al MACBA, a nuestro Museo de Arte Urbano y Contemporáneo, vaya. Y bueno, que esto es también, ¿no?, una de las quejas, porque bueno,
están durante toda la noche y entonces muchas de las vecinas que estaban cerca decían que no se podía dormir en estos espacios. Pero bueno, son dos, entre otras, ¿no? También están dando subvenciones para poder poner cristales dobles en algunas casas, porque además Ciutat Vella lo que pasa es que hay muchas familias con muy bajos ingresos, con lo cual, ¿no?, a nivel particular también es muy difícil poner remedio a todas estas cosas. Bueno, y a lo que iba en principio en mi presentación, que era el empleo, ¿no?, como determinante de la salud. El empleo, como todas sabemos, es clave para la salud y existe bastante margen de actuación en el municipio, aunque la mayoría o muchas de las políticas en empleo no son competencia local, pero sí que hay mucho margen de actuación. Entonces, hay un montón de evidencia suficientemente conocido como, ¿no?, el desempleo tiene efectos negativos en la salud de las personas y especialmente en la salud de algunos colectivos, porque el desempleo está distribuido de forma muy desigual, ¿no? Hay gente que tiene más probabilidad de quedar en desempleo que otras. Y además, cuando estas personas están en desempleo durante un largo tiempo, tienen también menos recursos materiales para hacer frente a estos periodos, lo cual también perjudica a su salud, ¿no? También tenemos un montón de información sobre la precariedad o la calidad del empleo, ¿no?, cómo la calidad del empleo está afectando a la salud de nuestras poblaciones. Y incluso, ¿no?, el último debate así científico es que es peor, ¿no?, que es triste, pero es que es peor estar en desempleo o estar en un empleo precario, ¿no? Y probablemente lo peor son las trayectorias vitales, que van de un desempleo a un empleo precario, de un empleo precario a un desempleo, de un desempleo sin subsidio, ¿no?, que entras en este tipo de bucles. Pero lo que comentaba antes, sabemos que hay algunas políticas que alivian un poco este estado de desempleo. Algunas son los subsidios de desempleo, que son a nivel nacional, y aquí un poco podemos decir, o desde el municipio, que hay evidencia científica que mejoran la salud de las personas que están en desempleo, pero también hay otras políticas, como las políticas activas, que podrían ser, pues esto, ¿no?, tanto el empleo subsidiado desde el ayuntamiento como programas de inserción laboral. Bueno, lo que comentaba, los ayuntamientos tienen margen de actuación, porque en el fondo, sobre todo en los municipios grandes como Barcelona, son grandes empleadores, ¿no?, están empleando un montón de gente y simplemente con el hecho de mejorar las condiciones, ¿no?, de trabajo, de empleo de las trabajadoras del ayuntamiento, se mejora la salud poblacional. Pero además son grandes contratadores de servicios, ¿no?, y mejorando las cláusulas de contratación social, también se puede mejorar la calidad del empleo, ¿no?, obligando a las empresas que al final quieren tener un contrato con el ayuntamiento, que esto es ahora algo que también se está haciendo en Barcelona y lo cual también estamos intentando medio evaluar a ver qué está pasando. Pueden, como decía, emplear parados de larga duración y otros grupos específicos mediante empleo subsidiado, etc. Hay programas de inserción laboral. Entonces, uno de los programas de inserción laboral que nos llamó la atención, que lo lleva a cabo Barcelona Activa, que es nuestra agencia de ocupación, es un programa que está implementado en aquellos barrios que son más desfavorecidos socioeconómicamente y que tienen mayor nivel de desempleo, ¿no? Como podéis ver aquí, hay una parcialidad. Y que se dirigen a personas con desempleo generalmente de larga duración y grandes dificultades de inserción, con el objetivo de mejorar la empleabilidad a través de lo típico, ¿no?, asesoramiento personalizado, formación profesional, espacios de búsqueda de trabajo, talleres para mejorar competencias personales y profesionales, etc. Entonces, lo que hicimos fue ponernos en contacto con Barcelona Activa para ver si les interesaba hacer un proyecto de investigación para evaluar los efectos que podía tener en salud mental y en la salud percibida las personas que participaban allí, ¿no? Cosa que además lo que nos permitió es trabajar conjuntamente, ¿no?, entre salud y ocupación, y que a partir de aquí, en este trabajo, que fue la verdad es que muy estimulante, han venido nuevas colaboraciones, ¿no?, para implementar o para diseñar nuevos programas a medias. Lo que hicimos fue, bueno, no me voy a detener mucho aquí, un estudio cuantitativo, pre-post-intervención, y otro estudio con una metodología mixta con grupos focales.
Lo que nos decía el estudio cuantitativo, lo que veíamos en principio, aquí si miramos vemos las prevalencias de mala salud mental en el momento de entrar de las participantes en el programa de Treball als Barris y la población primero empleada de Barcelona, la población desempleada, ¿no? Bueno, vemos el porcentaje de mala salud, o la prevalencia de mala salud de la población empleada, la prevalencia de la salud de las personas que están desempleadas en Barcelona, y aquí vemos nuestra población de estudio, ¿no? Que multiplica casi por 5 su salud mental, su mala salud mental. Si miramos salud percibida, lo que vemos es que las personas desempleadas y las personas de Treball als Barris que participaban tienen peor salud que la población empleada, pero aquí sí que no había tanta diferencia. ¿Qué cambios han habido después de lo que les preguntábamos? Les hacíamos un cuestionario en el momento de entrar en el programa y el mismo cuestionario un año después a las personas que estaban participando. Y lo que veíamos, esta primera línea, el primer gráfico es para los hombres, para el conjunto de todos los hombres, ¿no? Y veíamos como la mala salud mental descendía un año después desde un 62% casi a un 27%, esta es la prevalencia, ¿no? Si miramos la última, que son esta última línea que ha pasado discontinua, que eran los hombres que después de un año habían encontrado trabajo. Entonces, aún disminuía más la mala salud mental. El patrón de las mujeres, aunque no tan acusado, era muy similar, ¿no? Todos los cambios eran estadísticamente significativos. Si mirábamos la prevalencia de mala salud percibida, lo que veíamos es que había incluso un aumento de mala salud percibida en los hombres, que no es estadísticamente significativa, en las mujeres también, y solo era estadísticamente significativa un empeoramiento de la salud percibida en aquellos hombres que no habían encontrado trabajo después de un año de pasar por el programa, ¿no? Podríamos concluir que se mantiene porque los cambios no son estadísticamente significativos, excepto en este grupo. Las personas que pasaban por el programa, que nos decían, ¿no? Nos decían pues, que este era el estudio más cualitativo, mixto, que había mejorado, que creían que había mejorado su salud y su bienestar emocional, que creían que tenían más soporte social, sobre todo, ¿no? De las técnicas que hacían un seguimiento muy personalizado a cada una de las participantes, de que habían adquirido más competencias y que algunas de estas competencias les habían empoderado, ¿no? Para negociar sus condiciones de empleo en una entrevista, por ejemplo, entre muchas otras cosas. En resumen, ¿no? Veíamos que la salud mental de hombres y mujeres mejoraba un año después de entrar en el programa de Treball als Barris, esto independientemente de su situación laboral, y que no obstante no se observaba una mejoría, o sea, se observaba una mejoría mayor en aquellos que habían encontrado trabajo, pero no se observaban cambios en la salud percibida, ¿no? Un año después. Claro, estas cosas son importantes, ¿no? Porque después podemos pensar dónde, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Dónde vamos a actuar? ¿Dónde ponemos el dinero? Bueno, ya simplemente para recapitular un poco en general toda la intervención, es recordar que el municipio puede ser este espacio generador de salud, pero para que sea este espacio generador de salud necesitamos aplicar esta mirada social de la producción de la salud, ¿no? Sin esta mirada, que es una mirada que no se aprende, es una mirada que no se aplica con un instrumento técnico, no hay fórmulas mágicas, ¿no? Ayer además estábamos con Unai discutiendo esto, no hay ninguna herramienta que nos pueda dar el hacemos esto y va, sino que es una mirada que se comprende, ¿no? La visión de la salud es una visión que tenemos de los determinantes y de las desigualdades, es una visión que al final tenemos que integrar, ¿no? Tenemos que ser capaces que en cualquier espacio o en cualquier política que vayamos a implementar, decir, hey, un momento, vamos a pensar a quién daña esta política, a quién mejora su salud, esta política, ¿no? En general, o está dañando o está empeorando o no. Y es que no nos queda otra si queremos integrar esta mirada para tener municipios más saludables, ¿no? Como os comentaba, desde Barcelona lo que hemos hecho ha sido pues, poner en marcha este observatorio que nos permite tanto vigilar como evaluar, y la evaluación de políticas también es útil, ¿no? Porque nos permite evidenciar esta importancia que tienen algunas políticas locales que están fuera del sector salud, y nos permite ver dónde tenemos un margen de actuación, como por ejemplo el empleo.
Y además nos permite a veces tomar decisiones que son difíciles, como en el caso del ruido, porque la salud es algo que todo el mundo entiende, ¿no? Todo el mundo es sensible a la salud cuando le falta o cuando ve que le puede faltar, ¿no? Por lo tanto, también es una buena ventana de oportunidad para tomar algunas decisiones políticas que a veces son complicadas. Y eskerrik asko, muchas gracias a todas. Muy bien, eskerrik asko, Vanessa. Bueno, abrimos ahora un turno de preguntas. Tenemos unos 20 minutos aproximadamente. Entonces, levanta la mano, a ver, que te vea. Bueno, egunon. Una satisfacción haber podido participar de esta mesa y agradecer al Ayuntamiento y a la Universidad darnos esta posibilidad. Yo soy de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao y además de una asociación, Naitasuna Uribitarte, del centro de Bilbao, de la ciudad. Entonces me ha gustado mucho ver que Vanessa habla del ruido, de las implicaciones que tiene. Porque claro, cuando oímos cosas como casco antiguo, peatonalización, a todo correr nos viene lo siguiente: turistificación, ruido, ocio, terrazas y expulsión de vecinos y vecinas. Y cuando hemos ido al ayuntamiento a hablar de esto, por suerte yo creo que han ido cambiando la mentalidad, pero nos decían, es el pago que tenéis que tener por vivir en el centro. Y eso nos enfurecía, porque decíamos, ya protegemos los edificios históricos, pero no protegemos la cultura ni la vida de la ciudadanía. No hay evidencia científica, claro, porque no se ha estudiado, porque son caprichos nuestros que nos moleste no poder dormir jueves, viernes ni sábado y que esté gente gritando a las 6 de la mañana. Y que cuando vemos el espectáculo de que cuando se están yendo los que tiran al suelo los vasos, aparece una brigada quitando esos vasos con una imagen como de esclavitud, ¿no? Usted puede ensuciar, manchar lo que quiera, que con mis impuestos va a ir alguien a limpiar todo eso, ¿no? Pero fíjate, ya ayer se celebraron unas jornadas para escolares de 12 a 16 años en la BBK y unos chavales de un instituto de Santurce plantearon una solución con 12 años. Unos semáforos a la salida de las discotecas y de los bares, con unos sonómetros que si el ruido se mantiene por encima más de 5 minutos, suena, viene la policía, incluso una aplicación en los móviles que les ponen una multa. Y otros han hecho la prueba en el patio de su colegio también, para ver ese semáforo cómo salta si gritan demasiado. O sea, porque igual también tenemos que empezar a educarnos de no gritar. Y entonces la pregunta para Carolina es, ¿por qué la IBIS Global no incorpora en el tema de ruido también el ocio nocturno? ¿Por qué no lo incluimos? Porque no lo he visto coches, tráfico, pero no he visto discoteca ni terraza. Sí. No es que no exista como problema, porque yo también vivo en el centro de Barcelona y puedo corroborar todo lo que dice ella, es totalmente cierta y mi salud mental estoy también pagando la factura personalmente. Entonces es un interés personal también. Lo que pasa es que no hay tanta evidencia. Tenemos que pensar que no es algo que se ha estudiado. Esto no quiere decir que no se debe estudiar, pero para estudiarlo hay que ver un interés y sobre todo un presupuesto. Para estudiarlo tenemos que pensar que, igual que el tema que tiene Barcelona de las motos, es una cosa que sospechamos que tiene un gran impacto, es un problema que no es tan extenso a nivel del mundo. Muchas de estas evidencias, por ejemplo, del impacto del medio ambiente y estas exposiciones en salud vienen o de Europa o los Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿no? Tenemos muy pocos datos es decir, la diversidad de los contextos de la evidencia es bastante pobre. Entonces, en estos contextos, el ruido del ocio no es tan común y no se ha estudiado. Entonces, en el momento que cualquier ayuntamiento o parte del gobierno viene y dice que quieren estudiar esto, yo soy la primera que voy y lo hago, ¿no? Tenemos el mismo problema con las motos. Al ser un problema bastante único, ¿no?, que pertenece a unos 5 o 10 ciudades,
realmente no es algo que sea progresado dentro de la Unión Europea o dentro de las políticas nacionales, dentro del programa de ciencia de estudiar, pero se ha de estudiar, porque yo sospecho, igual que tú lo vives, que sí, que en determinada zona es muy importante, es una contribución, pero en determinados contextos. Por ejemplo, puedo decir por mi experiencia personal, los veces que he ido a Londres, que es una ciudad enorme, a las 11 de la noche, a pesar de estar dotado de miles de pubs y todo esto, está en silencio. Entonces, no es un problema que se haya estudiado porque no existe en muchos otros países. ¿De dónde vienen estos otros cuerpos de evidencias? No sé. Bueno, no, es verdad, ¿no? Igual podemos ponernos en contacto con algún grupo de vecinos, vecinas que están estudiando tanto turistificación y que el tema del ruido en Barcelona, ¿no? Les preocupa un montón. Lo de los semáforos sonómetros, en realidad en Barcelona hay, ¿no? Hubo una iniciativa del ayuntamiento antes que era poner sonómetros en la salida, entrada de los bares. Que se ve, ¿no? Es como visible, pero aparte de ser algo, ¿no? visible, obviamente no estaba vinculado con la policía. Porque además, y esto también es cuando hablamos, ¿no? Para hacer esto, bueno, el estudio del ruido, que hablamos con Guardia Urbana nos decía que uno no tiene, ¿no? Como potestad legal, no me quiero equivocar en los términos, para ir, ¿no? Si no está pasando determinadas cosas, pero la otra cosa es que están sobresaturados, claro, es un distrito en el que hay un montón de gente flotante, ¿no? Debido a lo que yo decía antes, los desembarcos de cruceros, que son desembarcos y que multiplican la población en un día por muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, hay una dificultad de actuar aquí también importantísima. Y es verdad lo que ella comentaba, no hay prácticamente estudios en otras ciudades, también porque, bueno, nuestras ciudades son particulares, ¿no? En Barcelona hay mucho sol y el clima es muy bueno para estar en las terrazas, entonces el movimiento de terrazas, el movimiento del mobiliario urbano es muy molesto. Voy a añadir rápidamente una cosa, esto que toca un poco lo que estaba diciendo. Es que está muy bien, por ejemplo, esta estrategia, me parece muy innovador, pero yo creo que en este contexto que estamos hablando existen muchas estrategias, al mismo tiempo no existe ninguna estrategia mágica, ¿no? Lo que falta es esta visión compartida, coherente, que quiere decir nuestras ciudades para las personas, y las personas debemos estar viviendo en entornos que faciliten nuestra salud. Y de ahí vamos fijando las estrategias que nos ayudan a hacer esto. Porque si la visión es que el ocio y el turismo es muy importante, eso es un derecho que está encima del derecho de descanso. Y para mí es donde viene el error, ¿no? Pero el derecho a ocio es otro derecho adquirido, que he hecho referencia en mi ponencia, que es muy difícil sacar a la gente. Es muy difícil decir a la gente, no tienes derecho de estar en las terrazas hasta las 2 o 3 de la mañana, porque impides a las personas a dormir. Esto es un discurso que cuesta. Sí, tengo yo. Bueno, no sé si... Buen día. Egunon. Incidiendo en esto mismo de turismo, ruido, yo nací en Barcelona, lo que pasa es que llevo 40 años fuera, pero bueno, voy a menudo y cada vez que voy veo... Vamos a ver, Barcelona siempre ha sido una ciudad muy turística, pero realmente ahora yo creo que está en la fase que dicen muchos de morir de éxito, lo que le pasó a Venecia, ¿no? De que los venecianos están huyendo de Venecia. Esto, desde la academia, dijésemos, podemos llegar a estar de acuerdo de que esto es un factor que tiene un impacto gravísimo sobre la salud, pero ¿quién le pone el cascabel al gato desde la municipalidad? Es decir, el grandísimo negocio que es que llegue todo ese turismo con todo ese impacto económico, que eso sí está medido, ¿qué se puede hacer? ¿Qué está dispuesto a hacer, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, por poner un ejemplo?
no sé si tenemos que contestar a esto, que a mí me da mucho miedo. Como alcaldesa, como futura alcaldesa, no. No sé, o sea, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Hay un montón de implicaciones del turismo. Claro, nosotros como agencia de salud pública y también como parte ¿no? que hacemos mucha investigación que no siempre está ligada con el ayuntamiento en sí mismo, pero que hacemos investigación sobre temas que importan en la salud de la ciudad, ¿no? Estamos comenzando a mirar cómo impacta el turismo en sentido de la gentrificación y la vivienda, ¿no? Que la vivienda también es un derecho que tenemos y que se nos está quitando porque para, ¿no? atender a esa población flotante que viene puntualmente, ¿no? Y el distrito de Ciudad Bella, por ejemplo, es un gran distrito que está muy gentrificado, ¿no? Donde algunas de las compañeras han hecho también algún estudio con participación ciudadana y ven esto, ¿no? Que, bueno, pues que se les quitan los espacios, que los espacios se transforman, que los espacios ya no son de ellas, ¿no? Que todo está en otra lengua, ni catalán ni castellano, que, bueno, pues todo esto, y esto implica en que nuestras viviendas se encarecen, ¿no? Los alquileres están subiendo, estamos en una burbuja de alquileres, que otras compañeras también están intentando trabajar en esto, en cómo nos impacta directamente el incremento de los precios del alquiler en nuestra salud, ¿no? Porque al final nos obligan a movernos cada 3, 5, 7 años y, bueno, todo esto tiene impacto y realmente es esto, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos nuestras ciudades? ¿Si ciudades para la gente que vive o ciudades para la gente que nos visita? De momento está claro lo que se está pasando, ¿no? Que son ciudades para la gente que nos visita. Para añadir a esto, yo diría que el tema del turismo es otro tema que estaría muy bien estudiar, pero yo estoy muy atento. Cuando salga la convocatoria seré la primera, ¿no? Para poner mi propuesta. Es algo también bastante particular a estos contextos, porque ciudades tan turísticas y tan densas, porque otra vez tenemos que pensar que la densidad de nuestras ciudades es una gran ventaja, ¿no? Al ser compactos y densos aporta muchos beneficios, pero tienen también estas desventajas y en muchas de las ciudades, cuando ya son ciudades compactas y añadimos esta gran flota de porcentajes, vamos al lado oscuro de la densidad, ¿no? Estamos sobresaturados. Entonces, incluso otras ciudades que le podrían interesar a lo mejor este tema, como Londres, Nueva York, París, esto, tienen una extensión muy diferente, es decir, todo Barcelona cabe en el centro de Londres, entonces aunque hay muchos turistas, la percepción, el impacto es muy diferente porque es más disperso, ¿no? Entonces es un tema que me encantaría estudiar, el impacto del turismo en la salud, pero no hay los fondos, no salgan estas convocatorias para mirar. El día que salga me apunto a la lista de nuevo de estudiarlo. Yo sí que creo que hay cosas que podemos hacer para esto y uno es, justo estuve teniendo el otro día una conversación con el Departamento de Políticas Económicas de la Generalitat, ¿no? Un problema importantísimo que tenemos es el trabajo en estos silos, ¿no? de parte de administración, cada uno por su banda y no hay esta interconexión, no hay este reconocimiento de que la salud tiene que estar en todas las políticas, que es un eje transversal y la oportunidad que estos otros departamentos como de infraestructuras y movilidad, planificación urbana, los arquitectos tienen para incidir en la salud. Entonces, esto lo tenemos que empezar a romper y trabajar de manera diferente. También a nivel de los presupuestos. Estuve revisando, por ejemplo, los datos de la Generalitat, de la despensa del gasto público. La salud es lo más, pero por mucho, ¿no? 40% del presupuesto de la Generalitat va en el sistema de salud. Entonces, pero este análisis económico está totalmente separado de los otros departamentos. Entonces, cuando van a construir un parque, por ejemplo, el de infraestructura o de jardines, te hablará del coste de este parque, cuánto nos cuesta, que nos cuesta tanto hacerlo en obra, que nos cuesta tanto mantenerlo, pero no está incluido en este cálculo lo que ganamos en salud de este parque, de este espacio verde y cómo esto contribuye a reducir los gastos en salud. Entonces, yo creo que esta división, ¿no?, de los diferentes departamentos, esta falta de transversalidad del concepto de salud y esta manera de hacer los cálculos económicos, de no entender, de no contemplar los co-beneficios al ecosistema, en cambio climático, en ambiente y en salud, de las actuaciones en el ámbito municipal, es un gran problema. Y cuando empezamos a cambiar la manera de que hacemos estos análisis económicos, cuando se presentan los datos de manera diferente, es cuando vamos a ver un cambio de decisiones importante.
comentario, felicitaros por la presentación. Y yo quería seguir con el tema del ruido. Ya lo siento. Yo creo que es una tentación más bien hacer la utilización de los niveles de ruido, nivel de ruido diario, de nocturno o medidas más largas de ruido, y utilizar el ruido y los niveles estandarizados de ruido como si fueran aquello que nos va a dar la solución. Con el ruido, precisamente con el ruido y con otros temas, existe la paradoja que el nivel de ruido no está muy bien correlacionado con el nivel de percepción de molestia de ruido. Es una cuestión que se repite en estudios y en estudios. Por lo tanto, yo creo que, aunque es difícil, yo entiendo que políticamente al político prefiere un número y un criterio, un valor a superar, pero la percepción del ruido y la molestia generada en la comunidad, en el barrio, en personas de determinado grupo de edad, es obvio que a la gente mayor, por ejemplo, le molesta mucho más el ruido nocturno y de ocio, por razones que, bueno, no creo que haya que hacer integrales para poder entenderlo. Pero esto hay que meterlo en la ecuación, igual que hay que meterlo en la ecuación de cuál es el gasto en salud que puede producir o se puede reducir cuando se implementa un parque, cuando se hacen escuelas que tengan algo más que una cancha de fútbol. Es necesario incluir indicadores que sean potentes también, pero que incluyan aspectos de la percepción, porque estamos hablando de otra cuestión, no estamos hablando de un nivel físico, sino estamos hablando de lo que es la percepción del ruido, lo que es la percepción de la molestia, que por otra parte, algunos de los efectos del ruido se relacionan con el nivel de ruido y otros claramente con la percepción del ruido, no con el nivel de ruido. O sea, seguimos siendo científicos o aparentemente científicos, pudiendo utilizar cualquiera de los dos recursos. Bueno, totalmente de acuerdo. En primer lugar, decir que yo soy experta en políticas de empleo, no en ruido, que era como otro ejemplo. En segundo, que es verdad, y por eso lo que decíamos antes era que es necesario hacer nuevos estudios, ¿no?, sobre el ruido derivado del ocio, porque además el ruido derivado del ocio no tiene nada que ver con el ruido del tráfico rodado, del tráfico aéreo, ¿no?, que es un ruido mucho más constante, y que lo que hacíamos aquí era mostrar algunos de los, o sea, de la evidencia que tenemos disponible, es lo que hicimos, ¿no?, juntar toda la evidencia disponible. Y que aparte yo solo estaba enseñando una gráfica que es, ¿no?, como valores medios, y que teníamos, ¿no?, como gráficas del sonido más estratificadas, y, ¿no?, como por ejemplo en las brigadas se notaban, ¿no?, estos picos, cuando viene una brigada de limpieza se ve un pico importantísimo que aquí está, ¿no?, difuso en toda en una franja horaria. Pero sí, es verdad, ¿no?, y esto, ¿no?, que las características del ruido son muy diferentes, la percepción es muy diferente, o sea, hay un largo espacio para hacer investigación y buena investigación, sí, sí. Está encendido, ¿verdad? Egunon, bueno, agradecer al Ayuntamiento y a la UPV la jornada, que es súper interesante. Yo soy investigadora de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental, y una de las principales líneas de investigación que tenemos, bueno, el proyecto de investigación que tenemos, que es con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y de Gobierno Vasco, es los servicios de los ecosistemas de Euskadi. En este contexto, que bueno, justo es que me has introducido casi la pregunta, ¿no?, con la respuesta que hacías al anterior interviniente, Carol. Si vosotros habéis desarrollado de alguna forma, o bueno, bien medido como servicio del ecosistema, o algún indicador concreto desde ISB Global para evaluar y para cuantificar esa contribución de los espacios verdes y azules al bienestar de la gente. Bueno, para la gente que no esté digamos, familiarizada con el concepto de servicios de los ecosistemas, se define como las contribuciones de la naturaleza al bienestar de las personas, ¿no? Entonces, bueno, en concreto en el entorno urbano están muy identificados, que los habéis comentado ahí, el tema de mejorar la calidad del aire, de la disminución del ruido, el recreo, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si vosotros habéis desarrollado algún indicador relacionado con esto en Barcelona. Y otra pregunta breve también es, supongo que sabréis que la OMS recomienda esos, como un indicador de la OMS que recomienda 10 metros de verde por habitante. A nosotros nos parece claramente insignificante. No sé si vosotros, no sé qué opinas al respecto, o si lo habéis reajustado también para Barcelona, o algún estudio que habéis realizado en esta línea. Gracias. Sí.
la mayoría de nuestros estudios de momento están más orientados hacia los impactos de salud, ¿no? De estar expuestos a diferentes niveles de espacio verde. Sí que es cierto que hay todo, sí, esto es un ámbito donde sí están saliendo más oportunidades de investigación, todo el movimiento de Nature-Based Solutions, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza ha estado saliendo desde la Unión Europea, entonces están dando un impulso, ¿no? De incluir esta idea de que las soluciones a los problemas urbanos que tenemos pueden venir de la naturaleza. Entonces, estamos involucrados en uno de estos que está ya en marcha, aún no tiene resultados, pero tenemos todo un proyecto que se llama Phenotype, que es a nivel europeo, que te puedo pasar el link después, que ha hecho como un síntesis de todas las evidencias e intentar establecer indicadores, ¿no? Algún resumen de cómo impacta el verde en la salud. Entonces, yo creo que sí, estamos en ello y cada vez hay más interés en ver la contribución de la naturaleza en impacto en salud. En cuanto a la aplicación esto a políticas, sí que es cierto, por ejemplo, incluso este métrico famoso de l'OMS de los 300 metros, todo esto no está basado en ninguna evidencia, digamos, de dosis de exposición y respuesta biológica, ¿no? Ha sido un tipo de popurrí entre consenso de experto y aproximación y la intuición de que la naturaleza es algo que nos aporta beneficio. Entonces, bien, se tiene que seguir estudiando lo que nosotros... Y también sí que hay más evidencias, por ejemplo, saliendo de Australia, ¿no? Hay un centro que se llama RMIT que están haciendo cosas muy interesantes en nivel de políticas urbanas y cómo están vinculadas con los. Lo que pasa es que el momento de traspasar criterios de Australia que tienen un diseño urbano en los Estados Unidos tan diferente de lo que tenemos aquí, tenemos problemas, ¿no? Porque tiene la densidad al contrario. Entonces, es un poco difícil de extrapolar. Estamos trabajando, por ejemplo, con la Generalitat de Cataluña para introducir estos indicadores de diferentes ámbitos de planificación, la verde siendo uno, en sus procesos de planificación, para que desde servicios medioambientales, que sí que tienen esta herramienta de evaluación del impacto en medio ambiente, pueden incluir los criterios de salud. Lo que puedo decir que qué tan respaldados o qué tan, digamos, robustos son estas evidencias, tenemos más que hacer, pero de momento es una aproximación entre el sentido común, la evidencia existe, con la idea de que no hemos de esperar la evidencia máxima robusta para ir adelante, porque sabemos que es algo que tenemos que hacer. Eskerrik asko a las dos. Me han gustado un montón las dos exposiciones y ambas me han sugerido o me han generado algunas dudas. Y quería haceros a cada una pequeña pregunta. Empezando por Caroline, me ha llamado la atención que en el cálculo que habéis hecho digamos, de la atribución que se puede hacer de los diferentes factores, de esos 5 factores a la mortalidad prematura o a la carga de enfermedad, ¿no? Me llama la atención la contribución a priori que se observaba en los gráficos, ¿no? Tan limitada de la exposición a los espacios verdes y azules. Y es que pensaba, digo, pues es que no sé, más allá de el efecto que pueda tener a través del aumento de la actividad física, a través de, digamos, de la disminución de la contaminación que puedan tener esos espacios verdes, no sé por qué otras vías puede actuar si no es por ahí. Con lo cual me daba la sensación de que estaba como no sé cómo llamarlo, ¿no? Como, el efecto estaba como, bueno, demasiado escueto, ¿no? Para lo que creo que tendría que ser. Eso por una parte y un poco saber, bueno, cómo lo ves. Y a Vanessa le quería preguntar qué hipótesis teníais para explicar un poco esa diferente manera de actuar que parece que tenía el programa en la salud mental y en la salud autopercibida, ¿no? O sea, ¿qué hipótesis? Porque algo tiene que haber ahí que explique tan diferente efecto, ¿no? En un indicador de salud y en otro. Y ya está. Gracias. Antes de que empiecen a contestar, tenemos que hacer la última pregunta, ¿eh? La siguiente va a ser la última. Hola. Bueno, vengo de Tecnalia, del Departamento de Medio Ambiente. Y, bueno, algunas cosas en relación con la salud percibida que ha salido aquí y de ruido conozco. Entonces,
era solo por aclarar algunas cosas. Yo creo que hay suficiente evidencia científica. Llevamos un montón de tiempo recopilando datos de todo el mundo y de España también últimamente, por lo menos los últimos decenios. Y el Ayuntamiento de Bilbao es un claro ejemplo de recogida de información sobre contaminación y sobre molestia, es decir, en la parte, podemos decir, de ruido o de impacto negativo. Pero, y yo creo que existe otro problema, es decir, hay suficiente evidencia científica del efecto que tiene el ruido en la salud. Yo creo que hay el último documento que ha salido en octubre del año pasado, el 2018, hace una recopilación que, no sé, bueno, podemos completarla y siempre se puede mejorar, pero claro, se centra en unas fuentes de ruido que no recoge el ruido de ocio. El ruido de ocio es que es muy difícil y sobre todo luego llegar a un arreglo cuando las cosas están ya exacerbadas. Es muy difícil y entonces pues hay que juntarse, negociar, hablar y llegar a una solución consensuada entre todos, que todos tienen, cada uno, vecinos, comerciantes, administración, etcétera, intereses muy diferentes. Entonces, se hace poco de eso. Yo creo que Barcelona es un ejemplo en cosas de participación y que podíamos seguir y que es, vamos, que es eso de juntar a gente distinta y poder llegar a un acuerdo, pero que hay que... tiene que ser eso, el planteamiento que tenéis vosotros de salud transversal desde todas las dimensiones, ¿no? que pueda haber en una ciudad. Pero sí es muy difícil. No sé, no es una pregunta, es un comentario. Respecto a otro aspecto, yo creo que, sobre todo ahora y con la incidencia que se está dando a la salud, creo que es bonito pasar un poco de esa perspectiva que tenemos negativa de todos los aspectos ambientales y recoger cuál es la aportación positiva que nos dan el medio ambiente a las personas. Ahí está, bueno, las líneas que se están trabajando ahora en Nature-Based Solution del contacto con la naturaleza. Hay bastantes trabajos hechos que igual se quedan a nivel académico, pero que es cuáles son los beneficios que tiene el contacto con la naturaleza en las personas, que van más allá de una reducción de los efectos negativos, más allá de eliminar las molestias y que va eso hacia lo que es el bienestar, que es una línea que estamos trabajando también, ¿no? Y ahí existen cosas, es decir, por ejemplo, hay dos teorías que hablan de una reducción del estrés y otra de una mejora de la atención. Dos cosas que están ya muy estudiadas y que existe bastante evidencia. Digo, bueno, pueden ser líneas. Y muchas gracias por vuestras presentaciones. Muy brevemente para contestar, en el campo del impacto del verde en la salud es un campo de estudio más incipiente, ¿no? Hay mucho para seguir descubriendo. En esto estoy de acuerdo. Hemos de intentar a entender mejor los mecanismos, porque esto sí, que más bien si podemos a través de nuestras metodologías epidemiológicas entender que hay un impacto y cuantificarlo, los mecanismos no lo tenemos muy claros, ¿no? Sí que hay varios estudios que de todas maneras, hay estudios en contra y a favor, pero en general que, por ejemplo, sí, de alguna manera el espacio verde o estar expuesto o pasar tiempo aporta beneficios para diabetes y problemas cardiovasculares, pero no sabemos realmente por qué. Yo creo que sí que hay evidencias que a nivel de salud mental y estrés hay un valor restaurativo. Sí, en esto hay bastante más evidencia, ¿no? Que sentimos mejor. Hay algunos estudios de Japón pequeños, pero que demuestran que estar expuesto a árboles, por ejemplo, activa nuestras células, como decimos, natural killer cells, que son células protectores, ¿no? Pero sí, los mecanismos en sí es un campo que se tiene que entender más. Entonces debemos... Pero básicamente yo diría que es esto, que hay unas reacciones fisiológicas, pero también el restaurativo de estar en estrés. La contaminación de aire es muy importante, ¿no? Esta reducción, porque la contaminación de aire nos afecta a todo el cuerpo de manera significativa. Y el ejercicio físico, si vemos que un montón de enfermedades que tenemos está vinculado con el sobrepeso o falta de actividad física, el hecho de que los espacios verdes estimulan esto es importante, ¿no? Pero sí, lo debemos... seguir estudiando. En cuanto a efectos positivos, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que ver eso como oportunidades y ser positivas y buscar cómo construir una visión optimista y futurista de nuestras ciudades, ¿no? De no siempre quedar en los problemas, pero también cuáles pueden ser las soluciones, siempre y cuando, como he dicho, con esta visión coherente y a que todos podemos suscribir y luego buscar las
estrategias concretas que nos ayudan a conseguir este objetivo. Solo quería destacar un proyecto que toca un poco el tema de ruido que han hecho en la Plaza del Sol con un grupo que se llama Ideas for Change, que es un grupo que montó un proyecto de ciencia ciudadana en la Plaza del Sol, que es un punto muy caliente de ruido, un poco para tocar el tema de percepción versus realidad, ¿no? La gente llevaba años y años quejándose. Una plaza donde tiene historia de botellón, en el barrio de Gracia. Y percepción. Y a pesar de que el ayuntamiento ya tenía datos y datos públicos de niveles de este ruido, como no había manera de promover una respuesta, hasta que llegó esta organización y hizo un proyecto de ciencia ciudadana donde coproducieron sensores y los colocaron en los pisos de la gente. Entonces las personas crearon los sensores y eran dueños de los datos también, ¿no? Entonces mostraron evidentemente que la percepción correspondía totalmente con la realidad. Estaban expuestos 75 decibelios, es decir, estamos hablando de niveles de ruido criminales, porque ya sabemos que es logarítmico, ¿no? En la escala de ruido. A todas horas de día y noche, tenían como 2 horas al día que no estaban expuestos desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Entonces, a raíz de este proyecto de ciencia ciudadana, donde los propios ciudadanos tenían los datos y los podían comparar también con los sensores del ayuntamiento, sí que había un poco más de oportunidad de trabajar este tema. Todo y que es complejo, ¿no? Porque tiene que ver con muchos otros factores. El turismo, el ocio, la falta de espacios para los jóvenes, para disfrutar, para estar fuera, el buen clima, un poco, ¿no? Entonces, no digo que ha sido una solución mágica, pero que sí fue un proyecto interesante. Bueno, respondiendo a Maya, has hecho la pregunta de millón, ¿eh? Creemos, bueno, en primer lugar, pensamos que ha disminuido más la mala salud mental y no está pasando nada con la salud general percibida por el indicador en primer lugar, ¿no? Sabéis que el GHQ-12 lo que mide es riesgo de mala salud mental, es decir, ¿no? Todos estos puntos de depresión, ansiedad, etcétera, que es algo que cambia muy rápido con los factores externos, ¿no? Que al final es como un tipo de adaptación al entorno, y esto es capaz de cambiar rápidamente. Claro, la salud general, la salud percibida, cambia de forma muy lenta, o sea, deberíamos tener como, ¿no? el determinante que se mantenga mucho tiempo del mismo modo y que no intervengan otras cosas también, ¿no? Y aquí yo creo que por aquí va algo. Va algo también que el margen de cambio era muy diferente, ¿no? Como habéis visto, la prevalencia de mala salud mental al iniciar el programa era mucho más alta que la prevalencia de mala salud percibida, que era muy similar al general de los desempleados, ¿no? Yo creo que también hay un punto en que la población con la que estábamos trabajando era una población muy vulnerabilizada, es decir, ¿no? que la sociedad la está tratando realmente mal, ¿no? Con largos periodos de desempleo, mucha gente que viene de otros países, con dificultades de inserción, ¿no? Por la lengua, por un montón de cosas, niveles de estudios bajos, ¿no? Como, bueno, yo creo que también había problemas vinculados con la vivienda, ¿no? Y que todo esto son estresores, o sea, brutales. Y que además, la otra cosa que creo es que las políticas activas de empleo, los mecanismos causales van mucho por lo psicosocial, ¿no? Que también es un poco lo que nos contaban en el estudio cualitativo, que lo que les pasa es que se sienten más apoyadas, ¿no? Tienen menos estrés porque tienen a alguien que es un referente, tienen esta red social, tienen una estructura del tiempo, tienen mayor capacidad para empoderarse, ¿no? Para decir, algunos nos decían, ¿no? Que, bueno, pues para negociar su nuevo contrato, ¿no? Saber que no les pueden pedir, pues, si quieren quedarse embarazadas, saber que no, porque estamos hablando, pues, bueno, de población que utilizan un montón una nueva información que tienen, ¿no? O saber hacer un currículum que les da una cierta seguridad. Todo esto, claro, son todos mecanismos psicosociales que al final ¿no? donde van a parar es en esta reducción de riesgos para la salud mental. Y la otra cosa es que dudamos bien, o sea, que dudamos si en esta población se entiende mucho cuando preguntas por la salud, ¿no? General.
porque a veces hay un punto que la salud la tenemos muy integrada como en lo físico, y cuando tú preguntas por la general no es solo lo físico, ¿no? Es todo integrado, y a veces como que se entiende mucho en lo general. Por aquí podrían ir los tiros. Bien, gracias Vanessa y Caroline, y a vosotras y a vosotros por las preguntas y comentarios que habéis hecho, que seguro que han enriquecido la mesa y nos han servido a todos y nos han sido de utilidad. A lo largo de la jornada me imagino que habrá más tiempo de hacer preguntas, pero nos tenemos que ajustar malamente ya al horario y vamos a dar por finalizada esta mesa para dar paso al siguiente ponente. Gracias. ¿Se me oye? No se me oye. Ahora sí. Bueno, me presento. Soy Maite Morteruel, de la Universidad del País Vasco. Bueno, hemos escuchado una primera magnífica mesa, ¿no?, en la cual las ponentes nos han expuesto datos, evidencias contundentes y claras acerca de cómo factores, tanto de tipo físico como de tipo social, operan en el ámbito urbano y de cómo afectan al bienestar de todas las personas, ¿no? Y ya son años, ¿no? Ya son años desde el ámbito de la salud pública y de los organismos institucionales aportando evidencia, aportando conocimiento, que al final intenta, no tiene otro fin que redundar en políticas y en actuaciones que se orienten a la mejora de la salud de todas las personas. Y bueno, yo creo que ya es tiempo de dejar de mirar para otro lado, ¿no? Y en este sentido ya contamos con herramientas que al final nos ayudan un poco a esto, ¿no?, a trabajar juntas para diseñar políticas integradas, coherentes, que pongan la salud en el centro y que reviertan en la mejora del bienestar de todas las personas, ¿no? Y además también ya disponemos de experiencias exitosas que han materializado de alguna manera esto. Estas serán las dos partes que abordaremos a partir de ahora en las jornadas. Para la parte de las herramientas nos vamos a centrar en la evaluación de impacto en salud, ¿sí?, como medio para avanzar en esto que ya nos han nombrado, ¿no?, las ponentes, que es la salud en todas las políticas. Y para ello, bueno, pues contamos con un ponente de lujo. Él es Ben Harris Roxas. Él es director del Centro de Colaboración en Investigación del sudeste de Sydney, en Australia. Y este centro es una colaboración entre la universidad y el área de salud pública correspondiente al gobierno regional y que desarrolla líneas de investigación relacionadas con el cuidado integrado y el cuidado social en la comunidad. Es experto, asesor y evaluador en evaluación de impacto en salud, y sus investigaciones en este ámbito han sido ampliamente referenciadas a nivel internacional. Ha trabajado además apoyando el desarrollo de la ACE, de la evaluación de impacto en salud, en el ámbito universitario y también en el gobierno a nivel municipal, regional y estatal, y así como en el sector privado.
Asimismo, Ben ha sido también asesor para la OMS en temas relacionados con la AIDS y con la acción intersectorial en salud. Welcome, Ben. Thanks for being here today. It's a real pleasure for all of us. And whenever you want, you can start your presentation. Thanks very much for the warm welcome, and I apologise for speaking in English. My Spanish is unfortunately just not up to the job. And I also apologise. I'd like to give you a little in the Australian context has evolved with specific reference to the municipal level. I thought also sometimes we can speak in sort of abstract terms about health impact assessment. So I thought you'd like to hear about a recent health impact assessment I've done and what we found from that and what it looks like in practice for us at the municipal level. And maybe share some lessons and reflections from being involved in health impact assessment for 15 years. Thanks so much for the introduction. Not to reiterate too much, but I have been working in health impact assessment since around 2003. I've been involved in, look, I counted them about 3 years ago. I stopped counting at about 35, and I've been involved in around 10 more since then. So I think I've done about 45 HIAs. I've had roles in the International Association for Impact Assessment and International Union for Health Promotion and Education focused on health impact assessment, and I've been fortunate to work with WHO. So I feel like I have some understanding of health impact assessment, though still learning, and some understanding of how it can play out in different contexts. One of the things I just wanted to touch on before going too far is just to note of something largely in a retrospective way, looking backwards, versus the assessment that we do in health impact assessment being focused on future impacts. The other thing that is a slight trickiness, and I'll try to avoid using this, is in English we use a term policy which refers to the aspects of politics that relate to documentation, maybe strategies, implementation. It's a more technocratic and technical aspect. Whereas politics in English, we're often talking about political actors, representatives, some of the fights between actors. And then also the other distinction that's worth making, again, not so relevant in the Spanish context, is that health services are distinct from health. Much of what we do is not focused within health sectors on health promotion. That forms only a small part of what we do, unfortunately, and that many of the factors that control and influence health lie outside traditional health sector activities, importantly including municipal government. So in terms of how Australia's development of HIA is similar to what I know of the development of HIA in Spain, and there's been activity occurring in Spain over similar timeframes, some experimentation and some exploration of how HIA might work. This is a definition that was developed early on. I won't read it out, but it's worth noting that this Gothenburg consensus paper was developed in the late 90s, so more than 20 years ago now. And it sets out some of the characteristics that we still see in health impact assessments, that it's done beforehand. We use the term ex-ante assessment, that it involves a combination of methods, that there's not simply one technique or method or source of evidence drawn on. Importantly, that it looks at and tries to tease out intended and unintended consequences and impacts, because often we find in health impact assessments the kind of impacts are not
but we haven't, largely because of some of the historical or time pressures on the development of the proposed activity. So I think that intended and unintended consequences is a really important characteristic. Importantly, the distribution of impacts has been a really important thing for us to consider, essentially within populations, recognising that not everyone will share benefits equally, harms equally, and that it results in a set of evidence-informed recommendations. Important to emphasise, and I know it's already been covered, there's no point in having a more perfect assessment, a technical appraisal, if it doesn't result in change. So bringing evidence into decision-making in ways that can be acted upon. I won't touch on this again because I know it's been touched on already, but we've developed our own guidance in Australia. There's similar guidance that's been developed around the world on what are the steps in HIA. And the point to just make is that I think HIA is a stepwise process. It follows it has a beginning, a middle and an end, which is actually great for the context of health sector actors working with local government. We're not saying we want you to be involved with us forever. It's a time-limited staged activity. The first step is saying, is there enough in here to look? There are enough consequences that warrants doing a more detailed assessment. And if it is, you do the detailed assessment with hopefully the involvement of different stakeholders, different actors, and that those lead to recommendations that hopefully result in change. This is the aspirational way of understanding it. It doesn't always play out like this, but I think it's really important to stipulate that HIA does follow a process and it's not something that we see going on forever. And also importantly, that it's not something that I personally believe should be done on everything. We have to be doing it and focusing resources where it has the most relevance and the greatest potential to add value. How's it going on the translation? Am I speaking too quickly? It's okay? Okay, thanks. Now, one of the important drivers in the Australian context has been a concern for health equity. So essentially, how can we use health impact assessment to make sure that what we do doesn't exacerbate or make worse any health inequities? So one of the practical ways we do that within an HIA is we consider, at a minimum, how impacts would be distributed in terms of these population groups. You know, age, would it affect young people differently? So a good example is often, in the Australian context, there might be exposure to, for example, lead or through processes of either housing renewal or also even mining impacts. So there is a difference there. You know, the toxicodynamics, sorry, that's a technical term, will mean that lead affects children differently to adults. So that's a good example of what I mean by differences in terms of impact. Location, will it affect people who are living nearby differently to people who live further away? Socioeconomic status, will poor people be affected differently? Are there aspects of the proposal that rely on people's own wealth or ability to act on things? And is there differences in terms of gender or sexual identity, ethnicity and culture, or existing levels of health and disability? So what's important to note is that's, in practice, the minimum standard we try to consider. There are different population subgroups and ways of understanding subpopulations that are also relevant. And I think this has actually often been a bit of a challenge when we work with municipal government or other sectors, that people say, hang on, you're trying to make me think about health. Now you're saying I have to think about health equity as well. But in practice, this consideration of the distribution of impacts has been a significant facilitator for our work with municipal governments, because municipalities know they are concerned about equity. They are close to the action. They're closer to some of these inequities. And so, in some senses, a concern for distribution of impacts and equity has been a better basis for work than a concern for health itself. So if we had to distill what we mean by health impact assessment down, essentially it's about saying, if you implement the proposed activity as planned, these will be the impacts. That is the assessment. But if you make these changes in the form of these recommendations, these will be the population health gains. So
this is perhaps specific to Australia, but I think many of these historical forces I'll speak to in the evolution apply internationally and to Spain as well. That initially there was some concerns about environmental disasters. So these go back a long way, and many of them, it's probably too small to read, but there's notable ones like in America, the Cuyahoga River fire, where a river was on fire for several years. Things like Chernobyl, the Bhopal disaster in India. These were environmental disasters that are concern about environment. And what drove a lot of that concern about environmental impacts was actually that it affected people. In response to that, there's been the development in all countries, with the exception of North Korea. All countries have some form of environmental impact assessment, with the exception of North Korea, I should say. Have been the development across a range of countries of regulatory environmental impact assessment. So the requirement that people consider the health protection and the consequences on human health of environmental related activities. Across a similar sort of time frame, dating back to the late 70s and so on, there's also been a recognition that, this is about environmental health, there's also been a recognition that it's not simply the environment or health or hazards to our health that are the things that determine health. There has been a significant recognition more broadly about the importance of a social view of health, and that some of the activities starting in the late 70s but going onwards through to the, notably the Ottawa Charter on health promotion has been very influential in trying to reorient our thinking more broadly away from just focusing on hazards to also considering the potential for health to be promoted. And at a similar time, there's also, so we can see over time there's been this convergence of perhaps movements within health or public health more generally, environmental health, social health, and also a concern for health equity, which we started to see from the late 80s onwards in reports like the Black Report in the UK, some of WHO early work, and we can see through the Commission on the Social Determinants of Health. So these three traditions are sort of converging at similar time points, and all three of them have sort of both merged but taken on board the idea that health impact assessment may play a role. So we can see HIA activity starting in the early 90s, so some of the requirements to consider health within environment. Y fueron ganando importancia a lo largo del tiempo y desde entonces lo consideramos. Así que consideramos los diferentes aspectos de las tres líneas de tradición que podemos llamar, que son el medioambiental, el social y la igualdad. Cuando empezamos a trabajar con los gobiernos municipales, nos dimos cuenta de que hay diferentes tipos de evaluación de impacto a salud. Muchos dicen, mi tipo de evaluación es mejor que la tuya. Así que para nosotros, era importante dar un paso atrás y analizar y decir, vale, lo que estamos haciendo es distinto, sobre todo en temas de enfoque, pero también hay que reconocer que hay una diferencia en el propósito. Así que el contexto nos ayuda a entender la importancia del tipo de evaluación que se utiliza. Entonces, cuando se manda, tenemos un tipo de evaluación que es por mandato. Por ejemplo, es una legislación que requiere que en un proceso se realice una evaluación de impacto a la salud, y esto es un proceso per se separado para poder considerar bien el impacto de los impactos en la salud de la población, o por ejemplo los impactos medioambientales. El segundo tipo de evaluación es para apoyo a las decisiones. Esto no es obligatorio por ley y no es obligatorio. No se hace siempre, todo el rato, simplemente se hace para apoyar la toma de decisiones y para que la agencia que está detrás de la implementación de las políticas pueda cubrirse las espaldas. Es importante la terminología que se utiliza cuando hacemos una evaluación de impacto a la salud.
se diferencia mucho cuando la hacen los abogados o cuando la hacen los políticos y cuando las hacen las ONGs, por ejemplo. Y después tenemos el tipo de abogacía, que también están las ONGs ahí metidas. Y después tenemos algo parecido a la abogacía, que es la evaluación realizada por la comunidad. Se hace de manera distinta. O sea, se parece mucho a la abogacía, pero tiene ciertas diferencias. Bueno, quería mostraros un mapa. Esto es de una evaluación integrada. Fue un proyecto muy importante para conectar la electricidad de mucha parte de Australia a una parte de Tasmania, porque bueno, era una forma de llevar electricidad a tierra. Hubo preocupación sobre los impactos en la salud de este proyecto. Se realizó una evaluación. La mayoría de las preocupaciones eran por temas de seguridad, etcétera, la exposición a la radiación. Pero la verdad es que el impacto en la salud humana en la evaluación no tenía mucha importancia, solo le daban 2 puntos. Esto es un ejemplo del apoyo en la implementación de evaluación de impacto a la salud. Tenemos una ciudad principal, que en este caso será Newcastle, que está más o menos a una distancia de Sydney, y el proyecto era la construcción de nuevas casas en todas las zonas que vemos aquí. La Agencia de Salud Regional trabajó con el municipio y también con la Organización de Planificación Regional y dijimos, vale, ¿dónde están estas zonas en las que queremos construir? ¿Cuál sería el impacto en la salud? Y vamos a ver cuáles serían las infraestructuras. Infraestructuras, estamos hablando de servicios sociales, transporte, etc. En aquel momento era muy novedoso, esa evaluación era muy novedosa. Y bueno, se presentó este mapa de las zonas que se proponían y la verdad es que muy pronto empezaron los problemas por falta de recursos. Y al final dijeron, pues mira, en estas regiones sí podemos hacerlo, pero en otras no. Y la verdad es que la evaluación de impacto a la salud sí que fue muy importante porque se presentó cuál sería el impacto en la salud y se decidieron en qué regiones, en qué zonas va a funcionar y cuál no va a funcionar. Y esto es un ejemplo de cómo la evaluación del impacto a la salud puede apoyar a la toma de decisiones. Esto es un ejemplo de evaluación en términos de abogacía. Hace unos años en Australia se aprobó una ley con respecto a los aborígenes en Australia. Esto significa que el gobierno expropió las tierras de muchas comunidades de aborígenes y fue un cambio muy destructivo. Y bueno, obviamente esto es una medida del gobierno conservador. Y la Asociación de Aborígenes en Australia pidió una evaluación de impacto a la salud y todo ello para reconocer cuál sería el impacto crónico en la salud de estas personas. Y los problemas eran tantos y el cambio iba a ser tanto que se necesitaba este enfoque. Y gracias a esto se consiguió la presión del público para poder cambiar esta política. Así que esto es un caso interesante de cómo la evaluación de impacto a la salud puede también ser un catalizador en la comunidad. Y también es un reto para nuestro entendimiento de lo que es la salud. Es una conexión social con la comunidad.
pero también con el resto del país, el país en términos de tierra y de la gente que vive en esa tierra. Así que fue un catalizador del cambio gracias a estas comunidades. Tuvimos un impacto limitado en lo que hicimos y conseguimos hacer algunos cambios en la política. Algunos de los impactos que se habían previsto en la evaluación al final les resultaron hacerse realidad. Y esto es, como repito, como he dicho, un ejemplo de evaluación de impacto de la salud en términos de abogacía. Después tenemos una comunidad que está al norte de mi región, de Nueva Gales del Sur, muy cerca de Sydney, y se consideraba la ampliación de una mina de carbón que impactaría mucho en el nivel freático, en el agua. Así que se realizaron varias evaluaciones, muchos ciudadanos firmaron para que se hiciera un control y el propósito era de abogacía, pero se presentaron muchas pruebas para realizar la evaluación del impacto. Estos son unos ejemplos de lo que podemos hacer en Australia. Creo que estos datos son de 2005 a 2009 y también, bueno, estos en Australia y en Nueva Zelanda también. Y vemos que casi todo, se han realizado más o menos unos 55 evaluaciones en total, 35 en Australia, 24 en Nueva Zelanda. Y bueno, está aquí desglosado sobre la naturaleza de cada uno de ellos. Y es interesante ver que la mayoría de estos se realizaron a nivel municipal o regional y tuvieron un impacto en las políticas. Y esto es un resumen de lo que hemos hecho en Australia. Estos son datos de hace 10 años, obviamente, y la verdad es que la distribución de quién hace la evaluación de impacto de salud es más o menos la misma. Más ejemplos sobre pues las evaluaciones de impacto de la salud, de dónde se hacen y cuál es la capacidad. Aquí tenéis un mapa. A veces hablo en términos abstractos de la evaluación de impacto de salud, pero la verdad es que muchas veces tenemos que dar casos prácticos, tenemos que ir a lo específico. Así que os voy a presentar un estudio de caso de un sitio que se llama Green Square en Sydney. Green Square es una zona de Sydney que está al sur del centro, a unos 10 kilómetros del centro. Bueno, Sydney es una ciudad bastante amplia, como os podéis imaginar. La ciudad de Sydney, en el centro de Sydney viven unas 300.000 personas aproximadamente. Se propusieron ciertos cambios en Green Square. Estos son zonas en las que vivían los aborígenes y esto es un mapa en realidad de los colonizadores, es un mapa antiguo. Y vemos aquí donde está el agua. Y antes de la industrialización, esta zona estaba dominada por los inmigrantes chinos. Y de hecho, en el barrio, en la zona, podemos ver como hay todavía muchos templos de corte asiático. Y como consecuencia de que sea una zona de inmigrantes y aborígenes, pues la zona no se desarrolló del todo y la zona se quedó como una zona industrial, pero de industria pesada. Esto es una foto de hace unos 10 años. Vemos que hay zonas residenciales alrededor, pero sigue estando en el medio una zona industrial
y la verdad es que esta zona industrial era una preocupación en términos de salud. Esto es hace 10 años y esto es lo que se propone para el futuro. Es una zona bastante amplia en el centro de la ciudad, casi unas 300 hectáreas, a medio camino entre el centro de Sydney y el aeropuerto. Se estima que el valor de desarrollo será unos 13.000 millones de dólares y la población se calcula en unos 61.000 residentes y se crearán unos 21.000 puestos de trabajo. Pero bueno, todavía estamos trabajando en ello, no es una decisión tomada. Y esta es una iniciativa del gobierno local. Tenemos que evaluar cómo va a afectar este aumento en la densidad de población en esta zona, que era una zona industrial llena de solares. Y, bueno, ¿qué va a pasar cuando se convierta no solo en una zona residencial, sino en una zona residencial de alta densidad de población? Es una zona muy amplia, como hemos dicho, y de hecho, bueno, ¿recordáis las tuberías que he hablado antes con la energía, de la electricidad? Pues al final la hicieron. Esto es el desarrollo de la infraestructura. La verdad es que es una obra de ingeniería. Y desde el punto de vista de la ciudad de Sydney, el reto es que se tienen que considerar muchos aspectos en el desarrollo, pero no son ellos los que tienen que decir queremos que se lleve a cabo este proyecto. Realmente es potestad del gobierno regional, porque es una zona de importancia, de significativa, si lo llaman, y entonces no es competencia suya. Es una zona que en 1999 tenía 3.000 residentes y para 2030 esperan tener 61.000 residentes. Sería un incremento muy importante. Y esto es casi en tiempo real, porque casi estarían ya a esa densidad en 2020, que está a la vuelta de la esquina. Sería una zona con 61.000 personas en 12,78 kilómetros cuadrados. Es una densidad superior a eso, a Manhattan, Cairo, París o Colombo. Entonces vamos a centrarnos en los niños, porque obviamente el gobierno municipal se interesa en los niños, pero también el gobierno en general. En los 3 años en los que llevan trabajando en este proyecto, los niños ocupan un lugar primordial en el trabajo. Se hizo una evaluación bastante amplia y, bueno, estos son los resultados. Esto se basa en un censo anterior. Vemos la naturaleza del tipo de población y las proporciones. No tenemos que considerar que solo solteros que viven solos se van a ir a vivir a esta área, sino también irán parejas con niños. Dice que ahora mismo son un 9%, pero se anticipa que sean casi un cuarto de la población, de la gente que vive ahí. Entonces sería un incremento en este tipo de familias. Y, pues eso, como he dicho, hay mucho tipo de familias, no solo gente que vive sola, sino también madres o padres solteros y familias con hijos, etc. Y esta guía que he presentado antes la hemos presentado a niveles municipales, regionales, etc. Y es una guía para que se pueda apoyar en la toma de decisiones. Es un modelo que deberían seguir.
entonces no solo nos vamos a centrar en los niños, sino que también tenemos que tener en cuenta el transporte, porque no hay infraestructura y obviamente es un problema que se va a empeorar. Otros aspectos son el precio de la vivienda, que sean a precio asequible y que las casas obviamente cumplan con los requisitos. Y también nos hemos centrado en el impacto en la infraestructura social y de la comunidad. Pero obviamente los niños tienen un lugar central. Y esto es un modelo sobre cómo hemos evaluado cuáles serían los impactos directos. Por una parte, cuáles serían las mejoras potenciales, por ejemplo, el aumento de carril bici, acceso de peatones, infraestructuras, parques. Y bueno, todos estos queremos asegurarnos de que estos beneficios se van a mantener. Y también tenemos unos beneficios intermedios y también hemos evaluado los impactos potenciales en la salud, que es lo que nos interesa. Pero volviendo a los impactos directos, los grandes problemas son la sobrepoblación y el acceso a los colegios y guarderías. De momento no se planean la construcción de nuevas escuelas, pero todo se andará. Pasando a la segunda columna, los beneficios intermediarios, obviamente la actividad física. Sabemos que con los espacios verdes y con el carril bici, pues obviamente tendrá la gente podrá hacer actividad física y obviamente esto también variará la percepción de seguridad. Tenemos que tener cuidado con los accidentes de tráfico que se puedan dar, tenemos que reorganizar las avenidas y nos hemos basado para hacer esta evaluación en alguna literatura ya existente, también en grupos focales en la comunidad. Y nos hemos reunido con ellos sobre todo para saber qué tipo de metodología íbamos a hacer, pero al final hemos decidido que será una combinación de metodología. Primero nos centraremos en la salud de los niños, el desarrollo de los niños, pero también otros que ya hemos hablado antes, el transporte, la vivienda y la infraestructura social de la comunidad para poder hacer ejercicio físico, ¿no? Hemos realizado un estudio de los impactos potenciales en los niños, como he dicho, y los impactos potenciales para los niños obviamente también tiene mucho que ver con la vivienda. Necesitamos lugares tranquilos, en silencio y que puedan tener zonas en exteriores y que sean seguras y que puedan estar supervisadas y ya tenemos ciertas recomendaciones para cómo podemos reconfigurar los requisitos para poder llevar a cabo este programa. Quizás una vez terminemos esto tendremos que revisarlo para ver si se cumplen todos los requisitos. Algunos quizás no se cumplan, teniendo en cuenta que tenemos un espacio reducido para la vivienda y para zonas de juego, para las bicis, etc. Por otro lado tenemos las escuelas. Hay 6 escuelas, no se plantea la construcción, como he dicho, de nuevas escuelas y tenemos que dar respuesta a este problema y tenemos que investigar la posibilidad de la construcción de nuevas escuelas. Estos no son impactos que no nos hemos imaginado. Obviamente hemos considerado que esta puede ser una de las consecuencias. También hemos considerado que tendremos un problema de espacios, como he dicho, pues para los parques, para pistas de baloncesto, para que puedan jugar. Y
la verdad es que por lo general a veces se tiende a excluir el ocio de los niños de la evaluación, pero es muy importante tanto para los niños como para los adolescentes. Y tenemos que asegurarnos de que estos lugares son seguros, que no sean lugares salvajes, entre comillas, ¿no? Estas son nuestras recomendaciones de alto nivel. Los colegios, las escuelas, esto es algo que en un principio no se consideraba, pero ahora tenemos que hacerlo, porque los niños tendrían que caminar unos 3 kilómetros para llegar al colegio más próximo y, como ya he dicho, no tenemos un concierto de transportes adecuado para ello. Esto hace que, bueno, se reconozca esta evaluación y que los gobiernos, tanto regionales y municipales, lo tengan en cuenta y ya están invirtiendo, de hecho, en instalaciones de ocio para los niños. En la evaluación de impacto en la salud se puede crear argumentos y se pueden crear pruebas para que después a nivel municipal se consideren a la hora de realizar inversiones. También nos hemos centrado mucho en las planificaciones que hacen normalmente los gobiernos municipales en el diseño físico de los barrios, pero parece ser que de momento no se había considerado de manera correcta realizando una evaluación. Esto sería el momento de empezar. Tenemos que tener en cuenta también el impacto que tiene que tener la población que ya vive ahí durante la fase de construcción. Y hay que tener en cuenta que estas personas van a vivir alrededor de zonas de trabajo, de construcción durante muchos años. Y esto va a tener un impacto en su salud. Esto es para daros un ejemplo de las evaluaciones de impacto a la salud en las que, bueno, he estado implicado. Y ahora os voy a hacer un resumen de las lecciones y reflexiones que puedo realizar durante, bueno, las evaluaciones que he hecho durante estos 15 años que tengo de carrera. ¿Qué hace que una evaluación de impacto a la salud se pueda realizar un cambio? Es decir, que, y esto puede ser muy importante para aquí en España, nos tenemos que centrar en la implementación. No podemos decir esto está bien, esto está mal. Tenemos que pensar también cómo podemos mejorarlo, cómo podemos minimizar las consecuencias y aumentar los beneficios. Esto es fundamental y esta es la principal recomendación que hago. Es decir, centrarse en la implementación. Después necesitamos un entendimiento compartido, porque a veces no lo entendemos todo de la misma manera. Podemos hablar en términos de salud, en términos más amplios, de igualdad, de promoción, de protección de la salud, pero también tenemos que hablar en términos de evaluación de impacto a la salud, porque si hablamos de ello, pues todo el mundo tiene experiencias y expectativas diferentes en cuanto a la evaluación y, obviamente, en función del contexto se hacen diferentes tipos de evaluación de impacto a la salud. No es lo mismo una evaluación en términos medioambientales que otro, y obviamente puede resultar un reto legal el hecho de llevarlo para influenciar las políticas. Después tenemos que facilitar el debate sobre las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? No solo en términos de, bueno, si construimos esta carretera en otro lugar o construimos esto en otro lugar o de otra forma. No, es simplemente tomar un paso atrás y decir, vale, ¿cuál es nuestro objetivo de desarrollo y cuál es nuestro objetivo de ingresos, de beneficios? Después tenemos que involucrar a los gobiernos municipales y regionales y a las agencias de sanidad también. Las tenemos que involucrar directamente.
de manera directa en el proceso, porque son ellos los que tienen un impacto. Muchas veces ni siquiera les interesa el proceso de evaluación. Cuando se lo presenta, se dice, ¿y esto de dónde viene? Hay que decirles que la evaluación de impacto de la salud es un predictor, o sea, es una bola de cristal de lo que puede suceder. Después, tiempo. Necesitamos tiempo para desarrollarlo, para realizar una evaluación correcta. Y también tenemos que asegurarnos de que se hace en el momento perfecto. No se hace ni muy pronto, cuando no tenemos suficientes detalles para entender. Y después, los marcos de tiempo. Tenemos que asegurarnos de que respondemos y nos adoptamos la evaluación de impacto de la salud a las políticas del momento. Esto hace que podemos tardar 2 años cuando la decisión tenía que tomarse en 3 meses. Hay que tener en cuenta el tiempo. Es muy importante el tiempo que necesitamos y los marcos de tiempo. Y por último, me gustaría tener en cuenta la importancia del papel de los individuos. Es muy importante, más de lo que pensamos. Y esto lo he aprendido a lo largo de toda mi carrera. Obviamente es muy importante la calidad de la evidencia, de la calidad de los datos y de la evaluación per se, pero al final los individuos son los que ayudan, los que toman las decisiones, y tenemos que tener en cuenta que estamos intentando mejorar la vida de los individuos. Y una vez que nos demos cuenta de esto, es difícil llegar a esta conclusión, que los individuos cuentan, ¿no? Que tienen algo que decir, pues entonces tenemos que incluirlos en la evaluación, porque pueden resultar un factor crítico para el cambio. Y esto me lleva a pensar en los papeles de los gobiernos. ¿Cuáles son vuestros papeles potenciales en términos de evaluación de impacto a la salud? Esto es un contexto que se aplica no solo a Australia, sino a un nivel más general. Hay diferentes papeles. El regulador, el que crea las regulaciones, que puede no ser nadie. Quien dice que esto tiene que hacerse, que la evaluación tiene que hacerse. Después tenemos el comisionado, es decir, el grupo que pide y que financia la evaluación del impacto a la salud. Después tenemos un asesor, puede ser una consultoría o una comunidad. Después pasamos a la parte de revisión. Necesitamos un revisor que diga sí, es una evaluación correcta. Esto lo he realizado en diferentes países y contextos, en Tailandia y también en Australia. Y puedo decir que estos son los papeles principales, pero los papeles se pueden entender de forma diferente. A veces puede ser la misma persona que abarca todos estos papeles, a la misma agencia, y a veces no. Este es un ejemplo de cómo concebimos estos papeles, sino también en qué momento el mandato, el apoyo a decisiones, la abogacía y la comunidad, las naturalezas de las evaluaciones que hemos hablado antes. Y en la derecha tenemos quién marca los requisitos. En cuanto al comisionado, pues puede estar mandado por el sector, una propuesta, o la persona que tiene que pagar. Y el apoyo a la decisión puede ser por parte del gobierno. En cuanto al asesor, puede estar mandado por una asesoría y la decisión apoyada por el gobierno, por las partes o también el propio asesor. Y después el revisor está mandado por el gobierno o el público y el apoyo a la decisión es del gobierno. Bueno, esto es más o menos para que veáis cuáles son los diferentes papeles y quién tiene que desempeñar estos papeles en cada tipo de evaluación que conocemos. Y este es un ejemplo que me traigo de Australia. Bueno, en realidad esto es un documento que escribí a nivel internacional. A veces se intenta institucionalizar
institucionalizar o dar un contexto a la evaluación del impacto de la salud. Y vemos tengo un enfoque más amplio, que es la necesidad de la evaluación del impacto, lo que se pide y el apoyar esta evaluación y promover esta evaluación. Es muy importante el papel de las jurisdicciones y las instituciones del país. También podemos ofrecer a los ministros el poder de solicitar una evaluación a su discreción. Y hay algunos países en los que, por ejemplo en Tailandia, la evaluación se requiere por ley, así que lo tiene que hacer. Y el problema nos encontramos cuando simplemente se muestra un apoyo a las normativas para la evaluación, pero no siempre se requiere. Es un poco el caso de España. Creo que las evaluaciones pueden apoyar las normativas, pero no son obligatorias para legislar. Y esto es más o menos a nivel internacional pues lo que se suele hacer. Y por último me gustaría reconocer el trabajo de mis compañeros. Estos son los agradecimientos. Han trabajado mucho y han trabajado con ellos codo con codo en diferentes proyectos. Y creo que, según lo que he entendido que sucede en España, es que hay mucho potencial para la evaluación de impacto en la salud a nivel municipal y espero que hoy me podáis arrojar un poco más de luz en este sentido. Muchas gracias. Agradecer a Ben su completa presentación. Nos ha ilustrado, ¿no?, con ejemplos y con las conclusiones de todos estos años de desarrollo de ACE, pues conclusiones y lecciones aprendidas que creo que apuntan a retos que son importantes para nosotros, ¿no?, y nosotras en este contexto. La cosa es que tenemos muy poquito tiempo. Yo no sé si hay alguien que le ha suscitado alguna pregunta, reflexión, duda y que quiera animarse a romper el hielo. Nos has dejado patidifusas a todas. Amaya. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativa la presentación. Creo que nos has dado una panorámica muy sintética de lo que ha ocurrido en uno de los países donde más experiencia en evaluación de impacto en salud hay a nivel mundial y en ese sentido pues, ha sido muy útil, la verdad. Has hecho justamente alusión en la parte final de tu intervención a otras herramientas o a otras perspectivas que también ayudan a introducir la salud y la mirada de la salud en políticas sectoriales no sanitarias, ¿no? Y has hablado de la lente de la salud. En ese sentido, desde el País Vasco hemos tenido alguna experiencia liderada por Elena Aldasoro, que bueno, no ha podido estar hoy aquí como le hubiera gustado por razones de salud, y en este sentido mi pregunta iba un poco a conocer tu opinión acerca del grado de complementariedad o de qué manera podemos no embarrar un poco, ¿no?, tanto el discurso como la práctica de la salud en todas las políticas, hablando de muy diferentes perspectivas o herramientas, o que al final a veces ocurre que confunden un poco más que ayudan. Y en este sentido, ¿cuál sería tu visión, recomendación? ¿Son complementarias? ¿Cada una deberíamos de aplicarla en contextos diferentes? O ¿cuál es tu sensación en el contexto de tu experiencia? Gracias. Excelente pregunta. Bueno, te voy a explicar un poco mi experiencia. Por la mayoría, las evaluaciones se hacen rápido, sin datos, pero hay que cambiar esto. Tenemos que ver cuál es el objetivo, por qué lo estamos haciendo, por qué hacemos esta evaluación. Y a menudo, en la toma de decisiones,
un análisis rápido sobre la base de 6 preguntas puede catalizar tanto cambio como una evaluación técnica que cuesta 1.000 euros. Entonces, yo opino que siempre que estemos alineados con los objetivos y nos articulemos las tomas de decisiones con estos objetivos, queremos ver cambios, queremos asegurarnos de que tenemos oportunidades para proteger y promover la salud y la igualdad sanitaria o la igualdad en la salud. No tenemos que ser muy dogmáticos, tiene que ser este camino, este es el procedimiento, este proceso, y la evidencia es el único camino. Y la importancia de la evaluación de impacto a la salud viene de el punto técnico de la evaluación, pero he visto cómo muchas evaluaciones no tienen éxito, y ahí es donde tenemos que dar un paso atrás y decir, a ver, tenemos que marcar la diferencia. Entonces, eso, yo creo que a pesar de todo es una gran herramienta, pero tenemos que adaptarla. Bueno, si no es así, yo quería aprovechar que tengo aquí a Ben. Sí, a Caroline. Sí. Perdón. Bueno, lo diré también en castellano. ¿Crees que la necesidad de una evaluación de impacto a la salud puede ser tan necesario legalmente como una evaluación de impacto en el medio ambiente? ¿Podría ser una solución para el futuro? Buena pregunta. Sí, y de hecho ha sido parte de mi trabajo en la Asociación para el Impacto a la Salud. El tema es que hay varias formas de requerir una evaluación. Yo opino que hay que integrarlo siempre que sea posible, que sea un componente claramente articulado en todos los procesos. El problema es que en la práctica a veces esto ralentiza. Mi respuesta sería dependiendo del contexto. En algunos lugares como Corea, en la que la evaluación de impacto de la salud es una hoja y un camino totalmente distinto a la evaluación de impactos en el medio ambiente, obviamente esto el gobierno tiene mucho que decir. Pero lo que yo diría es que hay muchas rondas de tomas de decisiones, sobre todo basadas en la evaluación de impactos en el medio ambiente, y ni siquiera tienen un informe técnico de los impactos medioambientales, sino que se centran en el nivel macro de los impactos al medio ambiente. Entonces, mi punto de vista es sí, hay que integrarlo siempre que sea posible, pero hay que hacerse una pregunta. ¿Seguimos pensando en salud? ¿Una pregunta más, Rafa? Muchísimas gracias muchas gracias por la presentación, y es un verdadero placer poder tenerte hoy aquí y escucharte. Una reflexión sería un poco, una reflexión y una pregunta, ¿no? La reflexión sería un poco en el sentido de decir en qué medida en nuestro contexto ahora mismo estatal, ¿no?, donde hay dificultades a veces presupuestarias y demás, este tipo de ejercicios son como a veces ejercicios académicos bastante costosos y dificultosos de realizar, pero que a veces no son traducidos en acciones por los gobiernos, ¿no? Y en qué medida, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una normativa de la Ley General de Salud Pública, tendría que ser un mandato gubernamental en todos los casos, ¿no? Y que no fueran ejercicios académicos, que a veces parece que son ejercicios académicos hechos por gente que trabaja en salud pública para justificar su nómina de fin de mes, ¿no? Y dedicarnos a algo que creemos que es interesante. Y lo segundo sería el tema de la participación, que muy bien señalabas, la participación ciudadana. ¿En qué medida también piensas que ahora mismo la participación ciudadana en procesos de evaluación de impacto es preguntar de vez en cuando a la ciudadanía, o tiene que ser procesos también de validación de los informes finales de evaluación de impacto?
No solamente preguntarles de cómo lo verían, sino que el propio informe final fuera validado por los ciudadanos que participan en el proceso. It's a very good point, and I think your point that health impact assessment can be costly in a time of austerity. We need to make sure that it's not done wastefully, and I think your specific question about checking with community that these things are meaningful is a really good one. I'll give you the example of how it works in Thailand, is they do often a technical assessment, and there's 2 points where they check. Muy útil. Tenemos 2 formas de comprobar con la comunidad para tener un poco de comentarios, ¿no? Hay que decirles, vamos a hacer esto, y esto se hace de manera comprensiva con la comunidad, y después se valida, como has dicho. Sin embargo, no se hace siempre con todo. Tiene que tener cierta significancia, o sea, que tiene que ser significativo para poder coger este contexto. He utilizado el ejemplo que he puesto en Australia precisamente porque Australia es un poco desastre haciendo esto y integrando a la comunidad. No tienen mucho en cuenta el punto de vista de la comunidad, de los ciudadanos, y dar voz a los ciudadanos durante el proceso. Nos vamos al descanso, un par de indicaciones. Si os parece, empezamos a las 12:10, ¿vale? El programa establecía a las 12, lo pasamos a las 12:10, pero os pedimos puntualidad, ¿vale? Para empezar la siguiente mesa en tiempo. Y los traductores los dejáis en la salida, ¿vale? Ahora en este momento. Bueno, gracias, Ben. Ha sido un placer.